Club Ni Entiendo presenta Pregúntale a Arturo. Buenas tardes, ¿cómo dicen que les va? O noches, no sé. Hola Cibiwin, hola Amparos, güey, hola Big Boss, hola Luis León, hola José Canepa, hola Guac. Hola Mauricio García Cerón, hola Angus Mongus, hola Oscar Alejandro, hola Body Trainer, hola Lex Cup, hola Emilia Sánchez, hola Jesus System, Jesus Christ System, Red Jucle, Guillermo Martínez, José Canepa, Heisenberg, Ricardo Sierra, El Cagato, Korean Anything, Astro Raccoon, Eddie, El Improvisado, El Quiet Conqueror, El Loco Banzai, Rociel, Gael 84, Perro Marihuano, Edurmiza, Rodrigo Trrr, ay güey, esto muy fuerte. Fomibat, Adán S. Pues como hice una encuesta para lo del Fantasmagoria y estuvo muy parejona. Así los que dicen que sí, los que dicen que no. Pues dije, ay, bueno, vamos a darles el Larry, cañonga. Hola Luis León. Vio que van a sacar Cloud 3 ahora con más progresismo, menos hombres y más misiones que no sirven para nada. Ah, no sé. Mr. Deluxe, hola. No lo he jugado ni una sola vez, así que vamos a empezar pues sin saber nada, ¿no? Ponchonator, hola, buenas, espero disfrute el juego, un placer hablarle más abuso del Larry Cañonga. Fuiste tú, Mungus, no me acuerdo quién me lo pasó. Gracias. Lex Gup, 30 estrellas. Don, si era bait lo de la reseña, me voy a mochar un huevo. Segundo aviso. Rock. Finally, the time has come again. He has awakened. Everyone thought he was gone, forgotten. And many said, El Rey? Who are you talking about? not that important. Don't let me disturb you. I'm not even here. Just don't pay any attention to me. Now you got me all confused. Nadie recordará al Broken Age, pero ya lo jugó, no mames, no, esa es la segunda parte. Explíqueme esas fotos de ayer en Twitter. El Til Larry, no, este no es el mismo, esa es la secuela de aquel que ya jugué. Tell them who I am. El Larry, the prophesied one, before whom the very alpacas themselves bowed, who saved us from the gringos. I thought you were going to sing about how good I look and how successful I am with the ladies. Fine. Before you became El Larry, you were Larry Laugher. Actually, I still am. The man who back in the wild 80s decided to be a virgin no more. Best decision I ever made. The man from whom no woman is safe. You got that right. Hang on. I don't think you're supposed to say that anymore. But it's true, of course, ladies. Ay, perdón. Ay. Espérenme. Lex GP, 30 estrellas. Necesitamos respuestas, don Cachondo. Jesús Cruz, 530 estrellas. ¡Wow! No sé cuánto sea eso, pero gracias. No dice nada. Y ya nada más. Saludos, mi estimado pelón, panza alegre, no tan pelón. Este sí es un Larry y no un sobrinito de Larry. Este es el Larry original. No es el sobrinito del Larry. Bendito sea Dios. El único que le gusta el sobrinito del Larry es al Rayman Mago. No en vano le gusta, pero pues a ese güey le gusta el final de... no le gustó el final de Bárbara Joe, pues qué podemos esperar. Ay, mira, ahí está Rayman Mago precisamente. Hola, Rayman Mago. Tell them where we are.
This is without a doubt the most beautiful place on earth. Wonderful Cancun. Nowhere is the sun warmer and the bananas more curved. Long did Cancun suffer under the gringos' yoke. But you, Elari, you set us free. You blew up the gringos' villa. Well, strictly speaking, that was more of an accident. We are free, and a golden future lies before us. 10 pesos de Perezabín, gracias. Gracias, Perezabín. Qué increíble coincidencia. Sí juego también a los Larrys clásicos. Cancom. Tell them how I got here. That, Elari, is a long story. Siempre y cuando no quieras ir deprisa y corriendo hasta el final. I have time. Very well. You fell out of time. That's not very nice. No one knows how you got from the 1980s to our time. Oh, that's what you meant. You woke up in a strange laboratory, and at first didn't know you were in the 21st century. But you quickly learned how this modern world works. After all, he had the best teacher. El Lefto, you are Larry's anchor to a world long lost. Would anyone like to try my new recipe for craft beer? No. At any rate, Elari, you have not only mastered the pitfalls of the 21st century. Well, mastered would mean that he knew what he was doing, and I don't think it would be fair to say that. I think he's doing all right. Silencio. Larry looked for love in all the wrong places. Elari has fallen deeply in love with Faith, the secret boss of the technology company Prune. She told him to get 90 points on the Timber dating app. Only then would she go out with him. How do you know all that? You weren't even there. Silencio! As always, that went caca. And then, Larry wanted to hack the Prune server to improve his Timber score. That was self-defense. In the process, he disturbed the product presentation. And Prune was brought to the brink of bankruptcy. Yeah, well, oops. Faith had to flee with BJ in tow, the man she had installed as CEO of Prune, but who was merely her puppet. Larry snuck onto their ship and secretly sailed with them to their villa here in beautiful Cancun. Not one word about what happened on that ship. Oh, I thought it was very romantic. Ah, really? I'll admit, now I'm curious. Are you nuts, Lefty? Never mind. Forget I asked. Larry, I was politely going to avoid mentioning Good thing. that you cobbled up the most repulsive sex doll of all time, and that you... We can just imagine the rest. Unfortunately, Finally, Faith revealed her plan. And that BJ was just a puppet. Then, you blew up the villa, driving off the gringos, and saving Cancun. It's a pretty crazy story. ¿Cuántos años tiene el de la voz de Larry? Quién sabe, ya de estar bien viejo. De hecho es un actor de voz de que también ha hecho cosas en Monster Inc. y cosas así, pero no es así que tú digas, híjole, conocidísimo, no. Ay, pues a ver, déjame ver qué tiene. ¿Qué edad tendrá? Espérame. Sí, ya de estar viejo, Aunque mire que se cuida la voz porque soy igualito. Tiene 67 años, ya está. Podría estar pues más para allá que para acá, ¿verdad? Hola Don Canas, ¿cuál es su torta favorita? Pues la que me pongas enfrente. 50 estrellas de Jesús Cruz, gracias Jesús Cruz. Yo digo que 70. ¿Qué? A ver, cuente Don Ando Curioso. Lo invito a unas micheladas en Cancún, profe. Ay, qué rico unas micheladas. Aunque ya tomé la otra vez. Hay una cena más 18, nada más al comenzar el juego, tengan cuidado. Ay, esperemos que no, porque se supone que salió en todas las consolas y es M para muchos. No mames, aún aguanta, eres un grosero. Una torta de que ya salgan chichis, chingados. Ahí van, hombre.
Contarle sobre la terrible, sino... ¿Qué? Contarle sobre el terrible, sino con el que se encontró Fate. ¿Qué? Ay, bonita su traducción. ¿Cuál? ¿Podrías cantar una canción sobre Pi? ¿Te sabes alguna canción sobre alpacas? ¿Qué ha pasado con BJ? Sé lo que pasó y ahora qué. Ay, bueno, sí. I know what happened. So what now? Are you sure you know enough to dive into this adventure? Yes. Now we can get this show on the road. Very well, Elari. Yet there is still one last step remaining to fulfill the prophecy heralding a golden age on Eres de Cancun. Cancún. You must marry the daughter of the most important man on the island. My daughter. I sincerely hope you haven't forgotten, considering we're in the middle of preparations. 50 estrellas de Jesús Cruz. Gracias, Jesús Cruz. Ya me vine, don. Hola. Vamos a leer el Chambeadoras. Bien temático, don Producciones. Sí, ya me di cuenta. Ay, mira, estos de Cancún. Ahí dice. Si yo se lo regalé, ya tocaba por fin alguno de los que le regalé. Solo faltan los 4 de Ponias. Ay, güey. Y quién sabe qué. ¡Ay, muévete! ¡Qué ratón! No sé quién se queda ahí, como que te captura el pinche ratón ahí. Los 4 de Ponias y ya acabé con mis aportes. Uy, todavía le falta un rato. Con el si no, con qué se encontró. O sea que valió madres. Tengo un amigo chairísimo y se la pasa chingue y jode que vayamos a revocación. Ya le dije que no, gracias, pero se la pasa mandando su propaganda al grupo de WhatsApp de los amigos. Ay, pues siléncialo, tan fácil. No que lo bloques, nada más lo silencias. Cancom, Quintanacom. Págame Sonic, págame. Nah. Por supuesto que no, yo practicando el psiquiatra todo el día. A lo mejor estaría bien si pudiera hablar con ella primero o verla al menos. Que eso es de un acuerdo pronunciado. Maybe it wouldn't be a bad idea if I could talk to her first. Or at least see her? No! The prophecy forbids it. But... She is also the most beautiful woman on the island. Oh, I see. I don't want to be petty about the whole thing then. Then I'll go get ready for a wedding. Yes. Go now, Elari. Marry the most beautiful woman on the island. My daughter. How many women are there on the island anyway? 2. The other one is my mother. Maybe, Fulfill the prophecy and your destiny. Let me leave you with this song. Oh, Elari, Elari, they call you. Ay, caramba! My guitar! We have to fix it, Elari. Otherwise, I won't be able to sing any songs at your wedding. I'll take care of it. And don't forget that you have to take care of the catering and wear your wedding suit. Es lo que yo nunca entiendo. Bueno, ahí te les digo. What can I do for you, Larry? There must be some kind of app for wedding preparations. Absolutely. But I'm still busy unzipping that huge file, which means I can't install any new apps right now. I know what unzipping huge things can be like. Oh, just zip it, Larry. That file somebody sent us a few weeks ago, remember? I'll have to decrypt it, but it'll take time. Okay, then let me know when it's done. Larry, I think you're a little confused. Isn't that normal when you're about to commit yourself to something forever? Yes, it is. But let me remind you again. Larry, si haces clic izquierdo en la pantalla puedes moverte. Si haces clic derecho en otro personaje puedes hablar con esa persona, inténtalo. Ay, sí, hombre. Eso es lo que yo no entiendo. Siempre que ponen un mexicano en los doblajes gringos, como que les da hueva conseguir un actor mexicano o algo que se le parezca. Y siempre ponen a actores de voz que obviamente no saben español. Y yo digo, ay, qué hueva. O sea, que flojos, ¿no? O sea, en Estados Unidos así sales a la calle y encuentras como 20 latinos, ¿no?
Se va a echar unos requintos de guitarra en el sótano de las golondrinas. I think it's time for you to concentrate on your wedding. Debes empezar ya a preparar todo para la boda. Usa el botón del centro del ratón. ¡Ay, no tengo centro del ratón aquí! O la barra espaciada para ver todos los objetos, personajes y salidas con los que puedes interactuar. Ahora deberías subir al acantilado. Para hacerlo, haz clic izquierdo en la salida a las ruinas de la mansión. Ay, siempre quise leer, siempre me da hueva. No sé qué me estás hablando, Mr. Arthur. Todos los mexicanos speaks like this, yepa, ándale. Que por ejemplo en Pato Aventuras, la nueva, en la voz de Panchito se oía que era un mexicano o algo parecido, ¿no? Ahí sí tuvieron el cuidado de conseguir un pinche mexicano, ¿no? Porque sí se oye el acento. That's true, Don Arturo. We speak like that. A lo mejor se lo han preguntado antes, pero considerando que usted le sabe a los juegos de PC clásicos, ¿qué opinan de Age of Empires? Nunca lo he jugado. Una vez me convencieron unos monos de mi trabajo anterior. ¡Ay, cómprate el Age! Que mira, que para que juguemos todos y que la chulada. Y lo compré. Además están 30 pesos y lo compré y nunca lo usé. Ahí lo tengo en Steam. Agarre chela. Oiga, don, ¿con qué point and click me recomienda empezar para entrarle al género con todo? Uy, híjole. Híjole, no sé. Es que te iba a decir el Space Quest 4, pero ese como sí sigue la historia de los anteriores. Y los anteriores no son point and click. Bueno, sí son y no son, o sea, son de meter comandos con teclado. No sé si ese es el adecuado. A lo mejor, pues el Larry Reloaded. Hace 3 días, gracias a un bug de la PlayStation Store, te puedes pedir gratis el Ghost of Tsushima. Y quién sabe qué. Day of the Tentacle también es buena opción. Y ese es para toda la familia, ¿no? Ese no tiene marranas. La versión con DLC con valor de $69. ¿Usted sí fue de los afortunados? No, fíjate, y de hecho sí leí al respecto. Y resulta que los que pudieron descargarlo en 0 pesos, como que PlayStation se los quitó. Cuando se dieron cuenta, se los quitó de la biblioteca. Larry Laffer es genial. A ver, espérame. Ay, mira, tiene para... Como el del ¿cómo se llama? El Randall. Eso es muy útil, la verdad. Es bien útil. I think it's time for you to concentrate on your wedding. Hola, ay, sí. Hola, Raymond. Elari, the best and only son-in-law I ever had. Deberías empezar ya a preparar todo. O sea, sí, no me estás presionando. Latoso. El Randall también es bueno para empezar, pues sí. Aunque ese tiene unos trinches, ¿cómo se llaman? Unos acertijos muy... A lot of the preparations mamalones. for the wedding have already been made. How do you feel about that, Larry? Are you really ready to make port in the harbor of holy matrimony? If the prophecy demands it. That's a good enough reason for you? Let's just not talk about it. Would you rather talk about how you blew up the villa? All right. I'll never push a big red button again. Where's the ladder leading down to my room again? También puedes irte de los sitios rápidamente si haces doble clic en una salida con el botón izquierdo del ratón. Después no tendrás que moverte hasta la salida e irás directamente a la ubicación seleccionada. Pruébalo haciendo doble clic rápidamente en el botón izquierdo del ratón con la salida de la escalera al cuarto de la red. Ok. Que no, que así no. Ay, a ver. Ahí está. Ya. Perdón, hombre. Oh. What's wrong, Larry? I was just thinking about Faith again. Don't blame yourself. I do, though.
Puedes seleccionar objetos si haces clic sobre ellos con el botón derecho del ratón. Por ejemplo, puedes hacer clic derecho. ¿Por qué me explican todo esto? No, no es como que sea nuevo. En la pila de ropa interior de la jaula para obtener más información. Lo único que sí no sabía era lo de la barra, lo cual siempre es muy útil. That's Fate's underwear, which was strewn all over the island in the explosion. I collected all of them. So, can I give them back to Faith as soon as possible? If she's still alive, I should at least light a candle for her. Actually, everything I need should be here in this room. Debes encender una vela para Fate. Vas a necesitar una vela nueva para eso. Tiene que haber alguna en la habitación. Recuerda que puedes usar el botón central del ratón o la barra espaciadora para mostrar los objetos con los que puedes interactuar al momento. Enciende la vela con el clic. Ay, sí, hombre. Es que son juegos para audiencias modernas, don LucasArts. Ya es un género casi muerto. Pues mira, sí y no. Sí estuvo muerto, de todos los 2000 estuvo muerto, pinche género. Y fue gracias a lo del Broken Age que otra vez todo el mundo empezó a sacar. No es como que no es trinche Call of Duty o el First Person Shooter o cualquier cosa así. Pero ahorita está menos muerto que como estuvo en los 2000. En los 2000 sí estaba así aniquilado. No en vano el trinche, ¿cómo se llama? El Cum Laude o el Magna Cum Laude ese. Pues no tiene nada que ver. Ya mata al pinches miaus. Nada más Rockstar ha contratado actores mexicanos como Rubén Trujillo Trujo, el hermano del Broso, el que hizo de Hades en Hércules, y Alfredo Huereca. Nada más Rockstar ha contratado actores mexicanos. Sí, pero es que allá en Estados Unidos encuentras así de hispanos. O sea, ¿a poco no puedes encontrar a un güey que habla español? Así que medio lo más que el español. O sea, ¿qué necesidad hay de poner un trinche gringo de hacerse de mexicano? Y no porque me ofenda, nomás digo porque se nota que no son mexicanos y que no hablan español. O sea, pues no es que me ofenda así, ay, es que estás apropiándose de su cultura. No, pues no, mamadas, ¿no? I'm taking these. It might get dark. Ahorita, gracias. Hoy, cuando hayas agarrado un objeto aparecerá en tu inventario. Puedes abrir rápidamente el inventario si usas la rueda del ratón o el menú. Creo que debí de traerme el otro ratón, pues traigo o el menú del Python en la esquina inferior derecha. Puedes seleccionar los... Sí, no me digas. No shit. Sí, está mi velita. Good idea, but that won't work. But Mr. Arthur, todos los mexicanos speak like this. Mírame, yo hablar perfecto español. Bitch, mendigo, apropiador de culturas. A ver. Leomilla, 5 triangulitos. Queremos ver pelos. Y luego 10 triangulitos de José Canepa. Acuérdense que Larry Millen. Ah, ya, ese ya lo había leído. Espérame que. No, o no. Ah, no es cierto. Acuérdese que es el Larry Millennial para las generaciones Naruto y Crepúsculo que solo juegan al Fortnite y al Carlos Duty. Creo que no había terminado de leer tu mensaje ahora que lo pienso. Sí lo había leído, pero me corté. Clive, 5 triangulitos. Qué bonito es el canal de Don Arturo. No valdrá ningún centavo. Pero qué bonito vecindad. Pero se encuera por bits. Y ya. Mimi, a ver, pues ya no hay nada. ¿Para qué tiene ese rollo de papel de baño? Bueno, puedo imaginar para qué es pinche cochino. Ay, güey. Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué Ah, ya, es que es muy sensible este pinche ratón. Muy sensible. Dejen voy por otro, ¿no? No se vayan. Déjenme voy por un ratón que no sea tan sensible como este güey. Y que tenga ruedita del medio. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Dispositivo de captura. Uy, se me hace que aquí no tengo la ventana de... Ah, no, aquí está, mira. Hola, ya regresé. Tengo un ratón más decente, perdón. Es que sí, aquel está muy sensible y no tiene el ruedita. Calcetín cumiado. Pues bueno, y luego. Hola, don si va a tener marranadas, yo tengo cremita lista. Ay, mira, necesitaba saber eso. Pues, ¿y ahora qué? No hay como que nada más. Play dude. Le gustan los pepinillos encurtidos sin albur. Los encurtidos son los agrios, sí, me encantan esas trinches chifladeras. Cuando viví en Mexiquito, en el mercado que estaba enfrente del Gals Panic, mi mamá me mandaba con frecuencia a comprar pues cosas, ¿no? De la despensa. Y había un carnicero que era pues su preferido. Y al trinche carnicero siempre le compraba pepinillos así completos. Iba comiendo así. Y entonces el trinche carnicero llegó a un punto en el que compraba yo tantos pepinillos que el güey siempre tenía así su jarra de pepinillos así. Yo los compraba específicamente para mí. Obvio que sí, los Larry son juegos cochinos. Mi favorito es uno que estaba para el Xbox, el primero. Ahora, pues no hay nada. ¿Tengo que prender la vela o qué? A ver. Saben bien buenos los pepinillos en las hamburguesas. Yo me las comía solos, así. Es más, cuando voy al Trinche Carl's Jr. yo me lleno así de pepinillos y me los ando comiendo como si fueran papitas. Están bien buenos. Bueno, a mí me gustan mucho. Don Laffer, si fue por las michas. Sí fui. Sí fuimos, más bien. Ahora, pinche Larry, ahora. Ya, no es posible, acabo de empezar y ya me trabé. Ay, qué rico. Gracias a por inventar los pepinillos encurtidos. Yo le doy un pepinillo, guiño, guiño. Reinicia el juego. ¿Qué pido? No hay nada por interactuar. Ya lo bugueó. Ya se va a encuerar. Viene por un pepinillo. Pues yo creo que sí se bugueó. Porque no hay nada. No puedo salir para ningún lado. Si se lo soplamos, Don, pues
Pues yo creo que sí, porque le aprieto la barra y no sale nada. Sóplenla, don. Ya se bugueó. Entonces, ¿sí es broma lo de que puso Twitter sobre la cámara fotográfica? Bueno, don, mándame Ay, les va el Bombiux, que mi mamá quiere escuchar lo de usted. Que todo el día dice y dice, ay, te va el Bombiux. El dicto más corto del oeste. Sí, oye, no. Ya se trabó. O sea, no hay nada. Me lleva. Pásale las respuestas ya estando. ¿Ya interactuó con el pizarrín? Es que no hay nada con que interactuar en el pizarrín, mira. No hay nada con que interactuar. Qué fart. A ver. No había partida porque pues sí, ¿qué más? Finally, Don Arturo, ay, no me many ponga said tutoriales. Soy tonto, ya sé cómo se juega. Also, Who don are you Arturo. talking about? Ay, no sé qué hacer. Ya se not that. bugueó. Don't just. Sí se bugueó, pues le doy la barra y no hace nada, no sale. I know what happened. Yes. Yeah. Of course. Two. Let me. They. Ay, caram. We have to. I'll take. And don't. Siempre se le Hi. buguea. What at we remember? Oh, Larry. Ay, este mono ya se fue. ¿O no está? No. Salió peor. ¿Dónde está este, güey? Ah. La madre de Dios, qué chingaguat. a lot of the preparations for the wedding. Are you? That would. Ahí sí, hombre. Oh, What's wrong? I was Don't. I. Puedes tener objetos y haces clic sobre ellos con botón derecho al ratón. No. That's Fate's underwear, which was strewn. I collect, so I should have actually. Deberías encender una vela para Fate. Va a estar una vela nueva para eso. Tiene que haber alguna en la habitación. Recuerda que puedes usar el botón central del ratón o la barra para mostrar los objetos con los que tienes. Mira, ahí está la vela. I'm taking these. It might get dark. Cuando hayas agarrado un objeto presente en inventario, puedes no sé qué. Ah, there it is. First of all, I have to light it. Bueno, parece que ahora necesitas algo para encender la vela. O sea, tenía que ver la vela para que me deje pasar, me deje avanzar. Deberías echar un vistazo por la habitación. There are a few missing, O sea, but por tratar it should be enough. de hacer el pinche tutorial, te trabas más. Te hacen trabarte más por el pinche tutorial. No se olvide del beso. Fire, man's best friend. And harmless in the right hands. Si tienes varios objetos en tu inventario, puedes intentar combinarlos. Sí, no me digas.
Sigo los streams de mi cosplayer favorita, pero sus mods me banearon por decirle buenas lolas. No me explico por qué. Es lo malo de la simplificación de los juegos. Sí, pues es que, o sea, como se quedó como que en el punto en el que tenía que hacer algo para que me pasara la siguiente ventana del tutorial y no lo hacía, que era ver la pinche vela, pues de ahí ya no pasé. O sea, me dejaron, en vez de ponerme esa ventana, pues debí de poder agarrar los cerillos sin necesidad de ver la vela, porque es obvio que es una vela. Pero bueno, en fin. Well, it's burning. Now I have to put it on top of the altar. Bien hecho, quizás deberías haberla colocado en algún sitio y después encenderla. Bueno, entonces la colocamos ahora en algún sitio. Puedes aplicar un objeto a otros objetos si los seleccionas en el inventario y haces clic izquierdo en el objeto de la invitación. Ahora intenta colocar la vela encendida en lo alto del altar para Fate. Oh, Faith. I wish you were here. Okay, time to get going. I still have a lot to prepare for the wedding. Wait. What? I still have to check your progress in the sensitivity class today. Does it have to be now? You said yourself that you wanted to know more about how to properly interact with other people in the 21st century. I've already learned a lot. But not enough. Okay, fine. So, how many genders are there? Ay, güey, de esas respuestas que te cancelan si contestas mal. Conmigo uno solo, pero XL. Dos me valen suficientes para todos. Pi. You mean me? No, the number. I don't even want to know how you go about defining the decimal places on agenda. So how many are there then? The correct answer is gender is diverse. Okay, if you're too lazy to count. Next question. Your best friend confides that he is suffering from depression. What do you advise him to do? Échale ganas, que salga un buen whisky, que salga y disfrute de una noche loca, que salga y que le dé el aire. Go out and get some fresh air. Oh, and that's what you would do yourself? No, of course not. That's reassuring. First, I get myself a whiskey. Then find a woman. Enough already. Why do I even ask? The last question. For now, a colleague at work makes a sexist joke during lunch. How do you react? ¿Qué broma exactamente? No tengo trabajo, jajaja. Exactly what joke? A woman goes to the... Ugh. I mean, it doesn't matter. I've had enough. Did I pass? Let me put it this way. The 21st century isn't done with you yet. Things used to be easier. Things didn't used to be easier. You were just more naive. But at least back then you could say what you thought. And just what do you think you've been doing here the whole time? Are you done unzipping that file yet? I need a wedding app. The encryption is proving hard to crack. It seems to contain some important data. Some kind of secret. You haven't really been working properly ever since Faith stopped being the boss at Prune either. That's not true. I wonder what's happened at the company since then. Se convirtió en ciudad gótica. Hello? So, you're Nari. Yes? You know who I am, baby. Yes. Mr. Wang. Nice to meet you. Uh-oh, we don't have any time for pleasantries. This Nari is not the Prune that used to be. The Bill Jobs and Faith Prune. This is my Prune now. Yes? You're still working on the Cougar update for our Pythons. I want you to release it immediately because I have other work for you. But... No buts. We have a bigger, more important project ahead of us. Miss Faith was working on a revolutionary software project, a self-learning algorithm.
I need it for a product that will truly immortalize Prune. One that will make even pythons obsolete. She hinted that she'd cracked the algorithm, but I never saw it. I'm under pressure, Nari. Understand? Well, That algorithm is sexy. We have to get it. Get it, sweet cheeks? I'll just get back to work. As of right now, you are the technical director here at Prune. If we can't find Faith's algorithm, our technicians will have to develop one themselves. Like yesterday. You have a free hand and unlimited resources. Do whatever you want with me. Thanks? Nari, Yes? I can't find the switch for the secret back room. I have no idea what you're talking about. There has to be something like that somewhere around here. A room with a heart-shaped bed that spins. With a back entrance for anyone I invite. I'll check up on that directly with the property manager, and I'll get the Cougar update rolled out. In my old office, all I had to do was press a button under my desk and poof, there it was. That was nice. By the time I'm done with Prune, I'll have that here too. Esto es del DLC. Me duermo. By the way, Larry, Yeah? if you want to remember certain things that you can't take with you, you can take photos of them instead. Very funny. Do I look like I have a camera on me? I have a camera. You? What do you think that hole on the back is for? Well, Forget I asked. so you can photograph everything? Yes. And then show it to you as if you were carrying it with you. How practical. You could have told me that earlier. Oh, I could use it to take a picture of something pretty specific. But you need a wide-angle lens for something that size. I have. Yes, Larry, I have to say it's too bad I don't have one of those. Phew. Oh, I'm sure it'll work anyway. Larry, no! Done now? Yeah, thanks for asking. But you might just want to take pictures of things that might be useful later. No puedes llevar contigo. ¿Para qué crees que tengo el hoyo ese que tengo de atrás de mí? ¡Ay, pues! No puedes llevar contigo algunos objetos. Puedes sacarles una foto. Cuando sacas una foto a un objeto, aparece el icono en una fotografía en el cursor. Pruébalo con la ropa interior. My head's starting to spin, Pi. Isn't there some way I can keep better track of everything I have to do? I'm glad you asked. I installed a to-do app for you. Can't I have that timber thing again? We decided to uninstall that app as part of your sensitivity training, for your own good. That was a stupid idea. Anyway, the app lists everything you still need to do for the wedding. Echa un vistazo a tu aplicación de tareas pendientes. Para hacer un seguimiento de tus tareas, ábrela desde el menú del iPhone en la esquina inferior derecha. And you'll be there to check off everything that's done? Of course, whenever you finish any of your outstanding tasks, I'll show you. I think I showcased the underwear perfectly. Preparativos de boda. Acuerdo de la guitarra del rey. El rey no puede tocar música de boda alguna sin una cuerda de guitarra nueva. Catering para la boda. El catering para la boda aún no está preparado. Traje nupcial de Larry. Tengo que hacerme con mi traje nupcial. This suit is freshly starched. If I pull it out through the bars, it'll be ruined. That's the most beautiful wedding suit I've ever seen. Eso es igual que trae. Don Chicloso, sácase el piri. Las fotos que publica el Don en Twitter. Es que la risa se ve bien woke. Un poco.
¿Qué dice? José Canepa, 10 changulitos. Dígalo, que dígalo, funan. Ya, nada más. Arturo, eres el mejor youtuber. Oye, ahora sí hay un montón de cosas que ver, mira. I really hope Faith is doing okay. No, I'm not taking that. I said no. I admire your willpower, Larry. No, I'm not taking that. I said no. I think I'm sensitive enough at the moment. Don't grab pussy. Cool on cool. No equals yes. No, no es igual a yes. Arturo, no soy digno de ver tu reseña, pero un stream tuyo bastará para sabrosearme. Ay, Roberto Gutiérrez, no creo que seas mi hermano, espero que no. La pregunta más importante, ¿hay pelos? No lo sé. No sé, fíjate. I can wiggle my finger in there as much as I want, but neither my finger nor the lock will get anything out of it. Nah, the Can't Come News Network is showing nothing but crap today. I always say, lube, don't leave home without it. I'm never touching that again, especially not from behind. No, if I sit on that, I'll get stuck. And I really don't want to touch the toilet paper today. Arturo está haciendo reseñas, ya lo corrieron. No me han corrido. Larry sincero ofensivo no es Larry. Es como un South Park sin groserías o un Mega Man sin su casquito. Me acuerdo que en el primer juego sí sacaban cosas así, subiditas de tono. No era ofensivo, pero sí sacaba cosas subidas de tono. ¡Ay, el Ryugochi está jugando ahora a Paladins! El güey ya ni viene por aquí, el Ryugochi, pero ahí salió el chismoso del... ¿Cómo se llama el Steam? El Ryugochi. What? Is that a self-destruct mechanism that works twice? Whew, that was lucky. Now the self-destruct button just self-destructed. ¿Qué más hay? El candado. ¿Qué es esto? I can't open it. The padlock is kind of in the way. They say I'm very good with my hands, but I need something else here. Those two things won't work together. I think I'm sensitive enough at the moment. Hasta ahí llegué donde ya regresó el Larry. ¡Ay, qué rico! Paladines, como dijo, me voy a suscribir. Ahí le van mis últimos tengulitos, mi don. Pero si me manda un beso ahorita, compro más. ¡Mua! José Canepa, para que lo comas donde quieras. Ya dale van al Ryugochis. Hace mucho que no viene el Ryugochis, ¿o sí? Y ahorita, aquí estoy, vengo todos los días. They say I'm very good with my hands, but I need something else here. Se les olvidó traducir eso, ¿qué? Missing. Pues bueno, vámonos.
Pensé que iba a jugar Fran Bow. Le ganó la calentura, ¿verdad? Algo así, más o menos. Ah, thanks, Elari. A G-string for my guitar. Now, I can sing my song at your wedding. Somehow, it feels good to check something off. Almost as good as timber. No. Pues ya. Catering para la boda. El catering para la boda no está preparado. Traje especial, tengo que hacerme de mi traje especial. El armario está cerrado. That's not a punching bag. I wonder what's in there. You can see the beach down there. If this keeps up, it's gonna start staring into me. Like there's a lot to discover there. True enough. Está raro el Fantasmagoria 2. No viene el Ryuhochis, digo, Jail 3GB y se fue. No habrá Arturatón de verano. Arturatón de verano. You can see the beach down there. Amor. Mi primer amor. I'd love to eat some of that, but I think I should get married first. 50 triángulos de José Canepa. Ay, qué rico, le van más guapo. Gracias, José Canepa. Eres una muerte. Busque abajo del pupitre. I haven't seen a single pastry chef on the whole island, but Lefty has a tube of building foam. That's enough to make a man suspicious. Today big wedding. Alan, Oh, what's that? What's wrong, Larry? Is that the bride? The bride is El Rey's daughter. Maybe he adopted the donkey. Try being a little more tolerant, and above all, stop being so simple-minded. ¿O te vas a casar con un burro? Ok. It's looking at me very suspiciously. I'd rather keep my distance. Momento, AMLO. Larry! ¿Qué tal el negocio? ¿Qué le ha pasado a BJ? ¿Crees que la boda sea buena idea? ¿Puedes darme de comer a todos los invitados? ¿Puedes dar de comer a todos los invitados de la boda? Tengo que irme. You think the wedding's a good idea? Sure. I'll take care of the catering. I mean, I haven't even met the bride yet. You have to look on the bright side. That means the bride hasn't met you yet. What are you trying to say? I'm saying you two are probably a dream couple. Oh, okay. Ay, mira, ya te lo ponen en azul. Eso sí es útil. ¿Qué dijo el viejo sabrosón? Fábula ancestral. Un Larry inspirado en México. Curioso cuanto menos. Yo siento que más bien está inspirado en el Larry 2. Porque en el Larry 2 también terminas en una pinche isla tropical. Pero más bien en aquel entonces era como hawaiana. Aún así, no están malos los Larrys postmodernos. Igual. Y todo es un ciclo. Y lo que ofende hoy lo adoran mañana. El anterior estuvo bueno. A mí sí me gustó. No me reí como con Larry 7. El Larry 7 sí me traía botada la risa, pero sí se me hizo bueno. O sea, yo creo que si a Lowe le diera una oportunidad, pues a lo mejor a él sí no le desagradaría tanto, pero pues el güey es como Alan Moore. O sea, no me lo imagino jugando estos Larrys al güey. No diga la mafia del poder. How's business? I can't complain. Of course, it helps to be the only restaurant on the whole island. Most of my customers became regulars once they stopped tossing their cookies. Let me guess. You came up with a new recipe for your barbarian brew? Larry, it's an art. You don't just
come up with something like that. But you can throw up with something like that. Whatever happened to BJ? He wanted to become my partner in Lefties. Thought it could be built into a franchise. Lefties in every city and all that. Different types of barbarian brew for different target groups. I convinced him it wasn't a good idea. Barbarian. Sí me acuerdo de ese trinche juego. Que, bueno, el pinches miados hizo referencia, bueno, supongo yo que hizo referencia a un juego que se llama Barbarian. Lo que tenía de particular ese juego es que en el speaker de las compus viejas sonaba Barbarian. Así tú lo oías. ¡Ah, no mames, voces! La computadora me está hablando, no inventes. Se Larry se parece al hermano del Don. Ya le van al pinches miados. No, ¿por qué? ¿Cuándo saco un tutorial de cómo hacer grog? With market research data? With a paddle. Then he disappeared. No idea what happened to him. Don't really care either. Usted mismo nos enseñó ese juego. Ay, bueno, pues ya ni me acuerdo. Qué cool todo eso, el pinches miaus de Levan. Pues creo que sí lo puse en una reseña, ¿no? Creo. Ay, te puedes bajar así. Can you feed all the wedding guests? I could, but I can't prepare any alpaca meat while the meat grinder's stuck. Can't you do that without alpaca meat? Vegan, maybe? El Rey says that the prophecy forbids it. Just like everything else. I gotta be going. See you later, then. Catering para la boda. El catering para la boda no está preparado. Lefty no puede dar de comer a los invitados de la boda si la picadora está atascada. It won't turn at the moment. It looks pretty used. Ugh, I don't want to run that through the meat grinder. Those two things won't work together. Ugh, I don't want to run that through the meat grinder. No manches, sigue en el tutorial. No, es su boda que dieron de comer. En su boda que dieron de comer como un buffet. La pala, el horno. You can never have enough plastic bottles. Most people have no idea that plastic bottles are not all the same. They're made of different plastics for different uses. It's actually really fascinating. Si no dio mole con pollo. I'm not sure why Lefty thinks pizza is a typical can-come dish, but... En los hoteles esos de todo incluido dan un montón de platillos gringos. De hecho es casi todo gringo. This is where Lefty, Lefto, bakes his pizzas. It's also his waste incinerator. Lefty, Lefto, can I please borrow your pizza peel? You mean you take it and I never see it again? He's on to you. Go ahead, take it. I'm experimenting with flatbread anyway. ¿Qué comida de fiesta es su favorito? Ejemplo, cochinita, barbacoa con sopa fría y frijoles. Como que todas las fiestas que voy siempre son la misma. La sopa Campbell's de elote. Y luego unas bolitas así de carne, unos así como circulitos de carne. Como que siempre en la misma fregadera. No mames, don, ese cactus tiene forma de su... Así espinoso y guango. A ver qué más hay aquí. I can have a drink, but then I'd probably fall in the water, so no. I wonder if Lefty would buy me a drink. No.
rusty, or it's got some bone chips stuck in it. It's hard to say. The crank now turns again. Now it turns again. There are some holes I prefer not to stick my fingers in. Larry! Can you feed all the wedding guests? Of course. The meat grinder's working again. Había un acertijo en otro Larry donde tenías que usar ¿cómo se llama? Lubricante para algo. No me acuerdo en cuál. Creo que en Larry 6. Creo que eso de Barbarian es en la reseña de Robocop. Ah, pues creo que sí. Te das de cuenta como que era así. ¡Ay, no mames! La pinche campo me está hablando. Y de hecho cuando te mataban se oía ¡oh! De hecho esos juegos bien viejotes ya los puedes descargar de... ¿Cómo se llama? De Internet Archive. Ahí donde guardan cosas viejas, páginas viejas y todo eso. Y ahí están ya para descargar. Yo imagino que porque la mayoría de esos pues ya quién sabe de... Nadie sabe, o sea, no se sabe quién tiene el copyright más que otra cosa. Ahí está una imagen de un Larry viejo. ¿Dónde? Larry viejo, no lo veo. Esta es de la mona esa que tenían así en el juego de 8. Bueno, de el original que se ve así todo pixeleado. Si no contestó es porque estoy jugando a la R5. ¿Cómo dijo que se llama la página? Internet Archive. Creo que es... a ver... Déjate lo pongo en el chat mejor. Internet Archive. Así se llama. Y ahí puedes incluso ver páginas web en cierto punto de la historia. O sea, quiero ver cómo se veía Google en 2006 y ahí te lo muestra. Cosas así, está bien chido la página esa y es muy buena. La computadora está hablando. ¡Ay, nanita, mátenla! El problema con esos juegos es que sí vas a tener que meterle mano al DOSBox porque ya muchos de esos juegos ya no jalan con ¿cómo se llama? No es la Wayback Machine, es parte del Internet Archive. O sea, es parte de todo el proyecto, digamos. El Wayback Machine es para ver páginas en cierto punto de la historia, pero es parte del Internet Archive. Según yo recuerdo, a ver, no sé que estoy diciendo tarugadas. Como siempre, ¿verdad? A ver. Internet Archive. Sí, el Wayback Machine es parte del Internet Archive. De hecho, arriba dice, mira. Ahí dice, no estoy mal. Y la Wayback Machine. Appeals suited to every kind of pizza and that doesn't even discriminate against pineapple. I'll just leave it hanging there. The explosion claimed many victims, but those two died from my guacamole. Esperar que el MAM confirme ese dato. Ahí se pueden ver los videos de Don Arturo en Machinima Latino. De hecho, usé yo, ahora sí que picándole al Wayback Machine, fue como pude rescatar el video de donde sale Sir Potasio de Navidad, donde sale Sir Potasio y yo. Porque ese video ya se había perdido en la historia, o sea, yo no había guardado ese video. Y o sea, tenía el video de mi colaboración, pero no tenía la parte de él. Y entonces yo dije, nada, pues se perdió. Y gracias al Wayback Machine pude recuperar ese video.
Por ahí lo subí en el canal secundario. Quiero comerme una buena pizza, pero estoy comiendo demasiada comida rápida. ¿Qué videos tiene perdidos, don? Videos no. Pero tengo perdidos de los elementos que se necesitan para volver a hacer un nuevo render. O sea, por ejemplo, del Star Fox, del primer video de Star Fox, ese nomás tengo el video final. El menso de tu servidor no respaldó nada más que el video final, porque era el primer video. Y en el segundo dije, ya mejor sí respaldo. Pero lo respaldé con las nalgas y se perdió casi todo. Entonces el de Mortal Kombat también nomás tengo el video final. Fuera de eso, el de una pokerreseña, una de las pokerreseñas nomás tengo el video final porque a la hora de hacer el respaldé otra cosa que no era. Entonces, pero bueno, o sea, los videos, digamos, finales, eso sí sobreviven. Pero ya los materiales para algunos de esos videos, los que acabo de mencionar, para poder hacer otro render, eso sí ya no los tengo. Alguna vez yo me acuerdo que platicado con los gordos, les decía, oye, ¿no tienes? Porque habían hecho una reseña, no me acuerdo qué, y le pregunté que si no tenían no sé qué elemento. No, pues es que nosotros ya hicimos el video final y ya borramos todo. Y digo, ay, pues qué güeyes son. Qué güeyes son. Yo tengo aquí un altero de DVDs con todos los elementos. El bootleg de Club Nintendo. Haga el mi. A ver, ¿qué más? Cerveza. You shouldn't take prophecy too lightly. That's the prophecy El Rey was talking about. Something about gringos. Thanks, but I'm not thirsty. Barbarian Brew Export. 50 liters. Don, sabía que una vez lloré de la risa con la parte del Robocop y su me. De hecho, por eso lo saqué el clipcito para subirlo solito, porque había mucha gente que me decía, bueno, no me lo decía a mí, lo ponía en los comentarios. Ay, es que la parte que más risa me da es lo del me. Y entonces dije, pues voy a subir nomás ese clipcito, y de hecho pues así lo subí. O sea, la parte del Robocop del me lo subí solito, para que ya no tengan que echarse todo el pinche video. ¿Para cuándo otro cross con los 3GB o el tío Dinoco? Pues pregúntenle a ellos. ¿Este es el remake o qué parte de la saga es? Es la secuela del Wet Dreams Don't Dry, se llama. Se supone que el Wet Dreams Don't Dry es secuela del primer Larry e ignora todos los demás Larrys. Y esta es la secuela de ese que ignora todos los demás Larrys. No puede ser, ahí está el primer amor de AMLO, canica. An old volleyball. Recogiendo porquería. It looks a little limp, but I can fix that. Hey, that's what your women usually say to you. I don't have time to hang out at the beach. The wedding awaits. Looks useful. It's mine now. Rebootearon a Larry. Ándale, haz de cuenta, sí lo rebootearon. Yo no sé, ahora sí que depende de tu punto de vista. Es que consideras canon una franquicia o no. O sea, por ejemplo, yo estaba pensando hace rato de Terminator. Para mí, nomás es canon la primera y la segunda, y ya. Y seguramente James Cameron depende y decía, no, ¿cómo no? La que hice la última, ¿y esa qué? ¿Esa es canon? Porque yo, James Cameron. Pues no, güey. Para mí nomás las dos primeras y tan. En el Larry, pues no sé, está complicado saber cuál será su canon, porque si tú le preguntas al Low, seguramente te va a decir que nomás los que hizo él. Pero no sé, está muy complicado. No sabría decirte cuáles son canon en el caso de Larry. Los que sí no son canon son los del sobrino, eso sí. Yo los descarto por completo.
Bendito sea, don, gracias por existir. Cada que me siento malón pongo esa parte del Robocop y adiós a mis problemas. Hola, me. Canica Crossam, lo voy a escribirle un fanfic. ¿Cuál es el canal secundario? Se llama Artware Networks. Y ahí tengo videitos que nunca he subido. Así extras, cosas extras. No se habla de lo bitch. No. Terminator después de la segunda es malísimo. Como cuando sigues chupando el hueso del durazno viendo a ver si sale más juego Simón. Pero es que la última que sacaron, la de Dark Fate, esa la produjo James Cameron. Y creo que hasta la escribió él. No la dirigió. Y entonces teóricamente, como es de James Cameron, teóricamente debería ser canon porque él es el autor. Pero la verdad, yo no la he visto, pero los que la han visto dicen que es muy mala. Entonces, a mí nomás me interesan las dos primeras y tanta. ¡Ay, John C! Dio 99 pesos. Bueno, de hecho, señor Arturo, gracias por poner el link del Streamlabs en YouTube. Perdón, John C. John Cena. ¿Sí les platiqué que John Cena me sigue en Twitter? ¿Sí les presumí que John Cena me sigue? Esa película es malísima. Yo no la he visto, pero he oído muchas críticas y me han dicho, todas las críticas se dicen que es muy mala. Por eso es que no me late mucho verla, la verdad. Además de que no hay dónde como que no hay dónde verla. Todos los servicios de streaming en ningún servicio de streaming no está. En ningún servicio de streaming está, perdón. Eso quise decir. Sí, ya lo contó, pero no importa, cuéntalo otra vez. Aburridísimo lo de James Cameron, se hubiera retirado con Titanic. Así es, don presumido, qué chingón. John Cena cocina cochina. Just married. Now even donkeys can get married. It's for you. I don't want to marry that. Oh, forget it. Cans with strings on them. I used to play telephone with those as a kid. La otra vez el niño trajo de ahí de la escuela un vaso así con el hilo. Así de dos vasos conectados con el hilo. Y sí jala esa madre. Yo me sorprendí así. ¡Ah, no mames, sí jala! O sea, si tienes que tener el hilo así estirado. Pero si lo tienes estirado y hablas, sí se oye del otro lado. Y ¡ay, güey! ¡No mames! Trinche, fibra óptica, me la pela. ¿Quién diría que a John Cena le gustan las referencias? No creo que esté al tanto de esas cosas, la verdad. I'd rather keep my distance. I don't need that. It's completely shredded. More like cheesecloth. That was you. They made me do it. More like cheesecloth. ¿Por qué no me sigue en Twitter, don? ¿A poco nunca hizo eso de morrito? Intenté y no me salió. Intenté y no me salieron. No funcionaban o no supe cómo usarlos. El John Cena es fan de Club Ni Entiendo, lo ha dicho en diversas entrevistas, don. Su reseña favorita es la de Super Mario World, según sus propias palabras. No te creo. Fíjate. Pero se ve que es poca madre ese güey. Se ve que es chido el güey. Pero a mí sí me sorprendió así, te sigue John Cena. ¿Yo qué? ¿Por qué? Yo no, ni me gusta la güey. A mí me vale madre la güey. Nunca he hablado de la güey. Nunca he interactuado nunca le he hecho un reply a John Cena. Es más, ni lo sigo. ¿Para cuando le reseñan las gemelas Olsen? Claro. Además de que baila perrón. Debieron seguir con la guerra del futuro y dejarse de mimadas. O sea, ya no las mimen más, ¿verdad? Ya trátenlas feo. ¿Y qué tengo que hacer? Traje nupcial. El armario está cerrado. El armario está cerrado. Pues a lo mejor con uno de estos palos.
¿Qué? Lo sigue John Cena y no lo... No, sí, después de que él me siguió ya lo seguí. Sí, ahorita sí, nos seguimos mutuamente, pero yo no lo seguía antes de que él me siguiera. Yo no le veía sentido, o sea, no era como que hiciera algo que a mí me interesara. Que ya después vi la de... ¿Cómo se llama? La del Peacemaker y pues... Pero eso ya fue mucho después. That's fine, just the way it is. That won't help. Better not. No sea mimón con mis mimadas. No debería decir memadas. Hora de picarle a lo güey para ver qué embona. Pretty much. No se habla de Bruno. Ay, mira, sí se puede combinar. The pizza peel fits perfectly into the fork of the branch. Mira nomás. ¿Y para qué me sirve? No sé. Pero bueno, para algo servirá. Good idea, but that won't work. ¿De dónde sacó este juego? Mira, me lo regaló Lungus Mungus. Me dijo, ay, no quiero que estés sin tu colección completa de Larrys. Ahí te va. Y me lo pasó. Bueno, me mandó un código. Y yo le dije, gracias, Ungus Mungus. Y nos empezamos a besar. Así. Así. Su nalgada. A mí se me hace que es de DS porque ya tenía el script desde antes. ¿Y a qué hora se empieza el sexo? No sé. Ay, qué rico. Me trinchas nalgadas, pero de las chidas. ¡Ándale, güey! Gracias, Ungus Mungus. Usted nunca ha besado así. ¡Ay! Ungus Mungus se sonroja. Oh, qué suerte tienen algunos. Pues si me regalan juegos, pues sí, ¿verdad? ¿Qué hago contigo? Those... Trinche marrano hijo del maíz. Pasándose las encuestas por los huevos como siempre. Qué envidia. Ya andan antojando la banda. ¿Le gusta el DS o es el de aquel? Es albur, así que soplas. Pero hablando de DS, andaba, la otra vez estaba acomodando pues, el mueble de los discos y ahí tengo los juegos del DS y del 3DS. Me acabo de dar cuenta de que de juegos de Nintendo 3DS nomás tengo uno físico. Todos los demás son de DS. o sea, ¿por qué nunca compré juegos físicos del Nintendo 3DS? Nomás tengo el Street Fighter 4 y lo dejé de usar porque supe que con el demo del Smash se andaban tronando la ruedita esta. Entonces dije, no, pues no. Leomilla, 2 triangulitos. Poliemedon. ¿Es un juego de DS o de 3DS? Una hipoteca reseña que fuese a sacar. Este es de compu. Por huevón, profe. Si le regalo un juego, nos besamos. No mames, compre más. Es que yo quise comprar más, pero ahorita trinche. Está bien difícil la situación. ¿Cuáles tiene? Digitales, ¿cuáles tiene? Eso es lo peor. Digitales tengo puros Picrosses. Tengo Picross. Tengo el Kirby en 3D. Tengo el Sonic en 3D. Sonic 2. El Mighty Combo. ¿O qué? Mighty no sé qué madres. Uno de Resident Evil que estuvo en oferta hace poquito. Que nunca he jugado. Y ya. De hecho hay varios que quiero comprar antes de que cierren la tienda. ¿Cuál se le antoja? Una vez el que estuvo bien barato fue el Super Mario 3D Land en digital. En ¿era qué? El lunes de... ¿Qué? Lunes... Sí, Cyber Monday en Estados Unidos. Lo pusieron a $7 el Mario Land 3D Land.
Y yo, ay, ¿me lo compro? No, no me lo compro. Sí, me lo compro. No, no me lo compro. Y así estuve como 2 o 3 días. Y luego, ay, bueno, pues sí lo voy a comprar. Y ya cuando entré ya estaba a $19. Y yo, ay. Tiene el Mighty Gunvolt. ¿Qué le parece ese juego? Fíjate que no lo he jugado nunca. Se lo compré al niño. Y no lo he jugado. Ah, y tengo el Link's Awakening para el Game Boy Color también. Y el Sonic 1 para el Game Gear. Y creo que ya. Santo puerco de antorcha. Santo niño de antorcha. El de 3DS ni tenía juegos chidos más que el del Armadillo Miope y el Kid Icarus. Yo más bien fue porque me casé y ya no tenía dinero. Pero por ejemplo yo me quería comprar toda la saga de Mario y Luigi. Y de hecho antes de que saliera la versión 3DS. Y de hecho me lo encontré una vez en Costco. Y dije, ay, me lo voy a comprar. El de Bowser Inside, no sé qué madres. Me lo voy a comprar. No, es que hay que comprar, hay que pagar esto y hay que comprar esto otro y así de... De hecho la doña me preguntó otra vez, oye, pues esa consola te la regalé yo, ¿cuántos juegos tienes? Pues así, de esa consola nomás uno. ¿Y por qué? Le digo, pues porque me casé. Se quedó muy seria. ¿Cuáles juegos son los de la colección? De su colección ha pensado vender. Todavía no quiero vender. Es que mira, ¿sabes por qué no quiero vender? Porque las cosas que vendo, el dinero siempre se esfuma. O sea, todas las cosas que he vendido se esfuma el dinero. O sea, ay, vendí 3 ejemplares de Club Nintendo y a la semana se esfuma el dinero. No compre Paper Jam Bros. Está horrible sus pésimos controles. El Zelda Ocarina y el Zelda Mejoras. El Ocarina lo tuve una vez pero nuevo y lo vendí y pues lo vendí nuevo. Hay Costco en el Whiskey Range, sí hay Costco. Doña Sofía debería ser eterna. Véndanos sus besos mejor. Hola. Hello. Todavía tengo unas preguntas sobre la boda. ¿Sabes dónde puedo encontrar la llave del armario de la ropa? Do you know where I can get the key to my clothes closet? Ah, Larry, I've already given you the one key. The key to your destiny. I melted down the gold from the tombs of my ancestors, committed this sacrilege only to make that key out of it. A key that holds all our destinies. You still have it, right? Un tiburón ha intentado morderme y lo sepa aguantarle la mandíbula. Un omni repleto de alienígenas me lo ha robado, la pérdida. I would love to make sure you lose your head right now, but you're my son-in-law, and I don't want my daughter marrying a headless gringo. So, the one key is lost. The key of destiny, born of the gold of my ancestors. Irrecoverable! Good thing I have another one. Here. Gracias, John. Oh, thanks. 100 pesos. Gracias. Estaba probando si donando en pesos mexicanos me cobraban lo mismo que donando en dólares. No sé el cambio del peso mexicano comparado con el peso colombiano. Ay, no sé. Pero gracias por los 100 pesos. Sí, sale, o sea, si querías donar 100 pesos mexicanos, sí llegan 100 pesos mexicanos. Gracias, John Cena. Ahorita que dijo, ay, vendiste lo de algo que le quería mucho. Ahí les va un chismito. Hace mucho tiempo. Qué amable John Cena, sí. Bueno, John C. Pero gracias. Su escritorio de atrás ya por fin está limpio. Ahora cuando va a lavar al pinche mono que está bien puerco. No está puerco, lo que pasa es que como que se despintó. Y el escritorio pues ahorita ha estado peor, la verdad. En una ocasión, mi señora madre era de religiosamente, no pun intended, ir a misa los domingos. Y pues ahí me tiene haciendo a misa así de... bueno. Y ella como era bien trinche, obsesiva, compulsiva, siempre iba a la misma iglesia. Que la verdad es que está chida, ¿no? O sea, es una iglesia pues de esas coloniales. Que casi que
se encuentra en el ombligo de Whiskey Ranch. O sea, por lo que entiendo, Aguascalientes creció desde ahí. O sea, si hay alguien de Aguascalientes, es en el Encino. Y tengo entendido que así fue creciendo la ciudad a partir de ahí. Bueno, el caso es que en una ocasión allá afuera hay un jardín. Y llegó un güey bien pinche grifo. Así. Y llegó con nosotros y nos dijo, oigan, ¿no quieren comprar esto? Y era un cáliz de esos como los que usan en la iglesia. Pues a la hora de que eran el pan y el vino, ¿no? Y mi mamá, ¿cuánto quieres por el cáliz? No, pues 100 pesos. Ándale pues. Y le digo a mi mamá, ¿cómo le compras a ese güey? Seguramente se lo robó. Es lo más seguro. ¿Qué tiene que hacer ese güey con un trinche cáliz? Y me dice, no, pero pues es que no quiero que ande rodando, que sabe que eso, dijo mi mamá. Bueno, ya hace no mucho tiempo, cuando pues ya falleció y andaba yo desencombrando las cosas que hay, me salió ese trinche cáliz. Ya me dio pena. Ya me dio pena. No, ya me dio pena, ya mejor no se los cuento. Un grifo con un cáliz no estaría en un libro de Harry Potter. Lo escribe porque lo ve grifo y pobre, que fifi. ¿Para qué quería el cáliz su santa madre? Es que mi mamá decía que lo compró que para que no anduviera rodando. Bueno, salió ese trinche cáliz. Ya se los voy a contar, total. Si mañana aparezco en tendencia, ya supe por qué. Salió ese trinche cáliz. Y digo, ay, ¿y si lo podré vender? Sí lo podré vender. Y la señora me dice, ay, ¿cómo crees que vas a poder vender eso? ¿Quién te va a comprar eso? Pues sí, vamos a venderlo. Y lo puse en Mercado Libre en 5,000 pesos. Y me dice la doña, ¿cómo crees que te van a dar 5,000 pesos por ese cáliz? Le digo, pues que se pierde. Una semana después ya se había vendido. Supuestamente lo compró un padre. Él me dijo que era un padre y que lo iba a usar para su misa. Pero bueno, me acordé porque este güey le dio una llave que supuestamente significaba un montón para él. Y el trinche Larry la perdió. Mi mamá compró ese cáliz que es que para que no caigan en malas manos. Y yo lo terminé vendiendo luego. Lo había vendido más caro, no mames. Y lo malo de venderlos que pues como yo soy la albacea, pues tuve que repartir con todos los hermanos. Entonces me quedé con 1,000 y pico. 5,000, pues ¿qué hace o qué? Pues no sé, pero lo compraron. Lo compraron. Doxeando 95%. I still have a few questions about the wedding. Yes? Hablando de Barber, es que mira, fíjate, es que la cuestión es la siguiente. Cuando se muere uno de tus familiares, suena así muy romántico decir, ay, es que hay que conservar sus cosas. Pero en la práctica la verdad es imposible. Porque a final de cuentas nadie las quiere. Bueno, o sea, hacen demasiado bulto como para que se puedan guardar en la casa de alguno de los hijos. Y nadie tiene el espacio y cosas así. Entonces, hay mucha gente que lo que hace de pronto es, ay, pues toda la basura, ¿no? O a la ¿cómo se llama? O a la beneficencia o cosas así. Y yo como tengo el chip de vender siempre, o sea, siempre que me encuentro tarugadas, no, vamos a vender vamos a vender vamos a vender este. De hecho, por eso en Mercado Libre está un montón de selecciones, porque tenemos un alteo de selecciones y se han salido. Entonces la verdad es que yo prefiero vender esas cosas a tirarlas a la basura, honestamente. Ese cáliz, si no lo hubiera vendido, alguien más lo hubiera tirado a la basura. Entonces, pues mejor que se vendiera y que ayude. O sea, yo creo que al final de cuentas mi señora madre hubiera preferido eso.
Mentalidad de tiburón. Véndame unos besos, guapo. Mua. XDR 4444. What else do I still have to do? Well, you must wear your finest wedding suit. When all this has been done, we will celebrate a wedding. Can I at least talk to your daughter once before the wedding? No, that is strictly forbidden. Why? Because it's, bad luck. For whom? How many women got lucky by talking to you? So, why don't we talk about something else? Le faltan 7 4, me lea bien. ¿Qué tal si nos vendieran su cuerpo por 2 bits? ¿Y qué tal si nos vendieran... ¿qué? Don, ¿me respalda mi pidi con las nalgas? No. Mejor vende la colección completa de selecciones. No creo que nadie te las compre. La colección completa. Los he puesto así en individuales y se han salido. No es como que se vendan diario, pero sí salen con frecuencia. Es que decidí poner a la venta las selecciones porque como antes había puesto las Club Nintendo y sí salen. Lento, pero salen. Yo dije, pues mira, así como las Club Nintendo, hay gente que quiere conservarlas o que quiere tener su colección completa. Estoy seguro que el selecciones también. Y sí, hay gente que te compra las selecciones. Hablando de Barbarian, llegó a leer con el bárbaro, no. ¡Ay, Hudson Soft! Me siguió. Hola, Hudson Soft. Me gusta tu abejita, esa que está así. La verdad se me hace raro que alguien compre esa revista de selecciones. Sí, han salido, así bajito la mano han salido como 10 selecciones. El problema de las selecciones es que los venden muy baratos, porque la verdad es que pues no te van a dar más por eso. No las vendo, ¿no? Pues ya sabes cuántas he vendido de Club Nintendo. La verdad es que hacen mucho bulto y no, la situación está difícil. ¿Es oficial o es fan? ¿Qué cosa? ¿Por qué no dijo que era el sábado de Larry? De Larry Cañonga. What does a wedding have to do with the prophecy? It's all in the old scriptures. They are very complicated. It takes years of work to understand them. Oh, I was just curious. It's not like you're setting your daughter up with me just because the opportunity presented itself. Because of American citizenship or anything. No. Oh, of course not. Yo tengo entendido que eso de que, te casas con un gringo o gringa y enseguida te vuelves ciudadano, creo que eso no es cierto, Porque mi hermana sí se casó con un gringo y tardó 7 años en recibir la ciudadanía. Pégale a mi burrito. Me está diciendo que el meta de Mercado Chafa es vender cosas religiosas. No lo sé. No lo sé, pero sí salió. El Cali sí salió bien rápido. Salió bien rápido y supuestamente lo compró un padre. Eso me dijo él, que era un padre. Entonces, teóricamente sí terminó en buenas manos el pinche cáliz. Como quería mi mamá. Y es que también, ¿qué puedes hacer con eso? O sea, solo hay 2 opciones. O lo fundes y haces otra cosa, o lo usas para la misa. Couldn't we just enter a cohabitation agreement? Oh, no. That just causes confusion with the tax classes. Any tips for the wedding night? No, pues no. Is she the athletic type? Does she already know all the tricks, or will I have to explain some of them to her? Why aren't you talking? Why are you still talking? Enough about the wedding. ¿Qué es exactamente un cáliz? Es la copa donde va el vino. O sea, donde hacen en la misa, hacen una ceremonia ya casi al final de la misa, donde parten el pan y reparten el vino. El pan es el cuerpo de Jesús, supuestamente. Y el vino es la sangre de Jesús. Ay, qué rico, ¿no? Y la copa es... Pues bueno, el cáliz es la copa donde va el vino. Don Arturo, y si se graba cuando va a Costco, le dejaría un buen de vista como para qué. ¿Y qué es Eucaristía?
Still mad at the gringos? So mad! Except with you, of course, Elari. But as my son-in-law, you'll be one of us anyway, not some gringo. I didn't even feel gringo-y anymore. I forgot what happened there at the end. Again. Then I'll sum it up for you. Again, by some mysterious means, you were transported from the 1980s to our time. You fell in love with the boss of the technology company Prune and tried to... You drove... Then she's... The wait. You... Still... Except, but as... I didn't even... Eso ya me lo sé. Catch you later, Elroy. El Rey. Don Padre, ¿le puede hacer raid al stream sin presupuesto? Es un gran fan de Asti. Pues si me recuerdan al final. Profe, ¿usted supo realizar algoritmos en Psint? No. Ah, it fits. So I'll put on my wedding suit. Ah, it fits perfectly. Oh, and the one key from El Rey is in the pocket, too. Great. At least he won't kill me for losing it. Larry, What's up? remember that file that was sent to you a few weeks ago? What was that about again? You received an encrypted file from an unknown number, and I started decrypting it in the background. Oh, that file. What about it? I decrypted it. Ah, so I can install the wedding app now. The file was from Faith. What? Her picture was in the file, too. That's Faith. When exactly was that picture taken? The day after the house exploded. She survived. But where is she now? The photo also shows GPS coordinates from the open ocean. Pi, we have to go there right away. Coordinates saved to the map. Can you swim? I'd rather try using a boat. There was more in the file. What else? It's some complex program code I don't understand myself. I'll analyze it. What's happening to you? I don't know. What about that program code? It disappeared. What do you mean, disappeared? I don't understand it either. Maybe it was just an update from my software. Whatever. I have to find Faith. All I have to do is make sure that El Rey doesn't marry me off right away. Otherwise, I'll never get off the island. Hi, where can I find a boat on the island? Hi? Everything okay? Of course. A boat. Nowhere. BJ's yacht was repossessed and the locals don't want to leave. Then I'll have to build one myself. Well, anyone who can catch a rat with a condom can definitely build a raft. Se le está metiendo un bug a su software. Rápido, quítale el firewall. En la secuela. Círculo. ¿Qué es lo que pasa por no usar las runas? Eso le pasa por no usar las runas. El traje es igualito, nomás se ve más gris. Es el mismo traje. El Rey, the mayor of Camcom and my soon-to-be father-in-law. Hola! Hello. Ahora que lo pienso, a lo mejor la boda no es tan buena idea. Now that I think about it, maybe the wedding isn't such a great idea. What are you trying to say? No me ves con tu hija, me da miedo. No eres tú, soy yo. Me da miedo el compromiso eterno. Quiero acostarme con más mujeres. I want to lay more women. I think I must have somehow heard wrong. Did you say you wanted to lay more women? Todas las que no puedan correr más rápido que yo. Pero eso de acostarse es de forma platónica, claro está. Y no solo acostarme de pie también. Pero tu hija es la única mujer que existe para mí. Not just laying. Standing works too. What? You... Ah!
No, no fue buena idea. Lleva casi 2 horas ahí. Ay, hombre, qué prisa tienen, hombre. No, don, el que trae puesto es color hueso y el de la jaula es blanco. Pues se ve igual. Por eso dije, se ve como más gris. Pip, pip, pip. Pop, pop, pop. Felicidades, Arturo, tu suegro te mató. Hola! Hello. Now that I think about it, maybe the wedding isn't such a great idea. What are you trying to say? No me es que tu hija me da miedo el compromiso eterno. Quiero acostarme con mujeres. I don't deserve your daughter. The one who fulfilled the prophecy deserves my daughter. Although I have to admit that I too am a little surprised he's a gringo. Ex-gringo. Just don't think about it and marry my daughter already. Now that I think it... I am afraid of committing myself forever. It doesn't have to be forever. Really? If you don't behave yourself, the marriage can be dissolved much earlier by your death. No, pues no. Now... I want to... I think... Did you say you want... Todas las que no puedo. By that I mean platonic laying, of course. That is good to hear. Ay, bueno, Catch you vamos. later, Elroy. El Rey. ¿Alguna vez hizo amigos gringos? Amigos no. Pero sí conviví con gente. Con los japoneses. Can't be moved. That's Lefty's buffet. The alpaca sausage smells delicious. Can't be moved. That's Lefty's buffet. A table covered with a tablecloth. There's something bulging up beneath it. Let's see if there's anything underneath it. Yes. ¿Qué es? Okay. I'll release the brakes. Pues lo empujamos. I should be able to move it now. I was right. It can be moved. Quite a ways, as a matter of fact. Le van a meter otro blog, bidón. Del Tarun y reseña. ¿Todavía tiene contacto con su amigo japonés que le daba las nalgadas? No, con él no. Que no era amigo. Ese era como que jefecín. Era como que jefecín. Con el que tengo es con uno que se llama Yoshi. O sea, es Yoshitaka. Pero todo el mundo le dice Yoshi. ¡Yoshi! Looks like it's got something in its mouth. Say, ah! Ay, guacala. I hope I can recycle these. The more, the merrier. I guess there is a point to being horny. Oh, it broke off. Ya olvidé que me perdí. Lo único que sé es que fue estrangulado por su patriota. Ya le avanzamos algo. Yo ho ho, and not a bottle of rum. Okay. Uy, este güey se va a poner a reciclar todo lo que encuentre. I'm sure I'll need that.
I'll just take that. Lo amo, Don Pidi. Ese profe Arturo no me revienta mi examen. No mames, don, estoy muy horny. Ay, mira, qué bien. Eso ya pasó de ser Cancún a Tampico, Simón. Bueno, nunca he ido a Tampico, ahora que lo pienso. Dicen que es bonito Tampico, ¿no? Que las playas son así como casi no va gente a esas playas, que es bonito. Es lo que me han dicho, no sé. Ay, ¿a dónde vas, coño? ¿A dónde vas? Look, Pi, this is a blueprint for a raft. I think it's from a survival magazine. Maybe I can use it to make something. Wait, I'm installing a blueprint app for you. You can use it to build complicated things. A veces puedes encontrar planos para cosas complicadas. Esto se muestra en una aplicación diferente. Ahora la aplicación de planos en tu iPhone en la esquina inferior derecha. ¿Todavía es el tutorial? Ay, güey. Arrastra los objetos de tu inventario a espacios vacíos destinados a las piezas. Cuando se hayan llenado todos, haz clic en empezar. El plano se implementará, o si hay algún problema el proceso se abortará. Si crees que no lo tienes todo listo para la base, también puedes salir de la aplicación. Okay, I think I've got it. I define which object has to be used as what. Then I press the start button, and then that's how it will be done. But only if everything fits. Ya casi 2 horas de tuto, sí. Uy, güey, esto. No, tú no. Enough. A ver, ves que también esto. More like cratering than catering. I'm sure that tabletop would be useful, but I can't carry it around with me. I'll take a picture of it. Es que se vuelve a explicar porque como no hemos tocado un Larry desde hace tiempo, pues por eso. Y el Larry cochino. Ayer fui a ver Morbius y salí sumamente encabronado por esperar 1 hora y media en ese bodrio. Dicen que está muy mala, los que he oído que la han visto dicen que es una porquería. O sea, no mala, que es lo que le sigue de mala. No. A ver, ahora sí. Ya veo Batman Man, no, todavía no. Those can't be combined. ¿Cuál es? Those can't be combined. Madres, pues qué, el radio. Those can't be combined. Enough. Con razón estuvo votada por 3 años. Buenos días, Arturo, un saludo desde Afganistán, Yugotis. La verdad no creo que haya alguien en el mundo que dijera, ay, yo quiero ver una película de Morbius. La verdad. It's all sticky and green. Of course I'm gonna take it. Ay, mira, ya hice algo, no sé qué. What a gorgeous figure.
Ay, pues los calzones, ¿no? A lo mejor de esos hago una con los calzones. Ahí está, no que no. Now, isn't that one impressive boat? Well, let's say it's mostly above water. I baptize you. Mac flotante de los mares con Fiki, Titanic 2. Fate, la perla mojada, el saqueador de la reina Anne, el maldito holandés, el florero. ¿Cómo se llama esta mona? Olga Sánchez Cordero. Floating McFloatface. The raft does not deserve that. Do you want to set sail now? During long boat trips, I might need something to help pass the time. I wish I lacked imagination. Debe ser algo con lo que mantenerme ocupado a lo largo del viaje. Debería partir ahora mismo. I should make something that I can use to keep myself occupied on the long journey. Oh God, not again. Do I have to remind you that you're trying to figure out what happened to Faith? But you don't want to leave without something to put your... Don't scold me like that. I get bored so quickly when I travel. Oh. Yo me duermo. Yo me duermo cuando... no es stream suyo si no habla de política, por eso lo amo. ¿Dónde están los pelos? No sé. Ya mero llegamos, supongo. Me servían las revistas estas. Revistas del consumidor. No, I'm not taking that. I said no. I admire your willpower, Larry. No, supongo que no. Okay, I'll just get changed again. Uy, se ve igual de gris. O sea que es el mismo traje, pues. A fin de cuentas. Podría fabricar algo más solo para pasar el tiempo durante el viaje, jejeje. Tengo que navegar y encontrar a Fate. Traje nupcial. Aún tengo que ponerme mi traje nupcial. Ay, bueno, entonces agárralo otra vez, pues. So I'll put on my wedding suit. Ven, mi sangra, mi dolor. Aquí no se le Bárbara Joe, no creo. ¿Quién necesita Viagra cuando existe su streaming? I'm never touching that again, especially not from behind. I really hope Faith is doing okay. Ya acabo de ver Gumball. Ese bleed va a estar de aquí hasta que diga que ya acabé de ver Gumball. Primero dice, ¿ya tiene el PC5? No. Entonces siempre me pregunto si ya tengo el PC5. Con DuckTales, la tercera temporada estuvo duro hasta que dije que ya lo había terminado. Ahora ya es Gumball. Ya se lo alborearon, qué novedad. Ya tiene el PC5. Su cortina se movió. Está embrujada su casa. Está abierta la ventana, más bien. ¿Quieres ver Gumball? Ay, sí, es una bienvenido Hedgehog Legend. I'll just leave those two right where they are. I guess those are supposed to be me and my bride. Nuevo reseño, nuevo Sonic el Hedgehog. That's not a punching bag.
Aproveche y venda el Hadin Time mientras no esté el MAM. Es digital, no se puede vender. Solo que venda el Switch. Ay, sí. No, y yo creo que ni así. Soy el viejo cochino. Págame, Sonic. ¡Ah! No importa cuántas veces ponga. Hasta parece trinche. Parezco perro de Pavlov. Nomás tienen que poner soy el viejo cochino y yo me voy a poner a imitar ese güey aunque no quiera. 10 triangulitos del José Canepa, métale más turbo hasta Shedmidon que lleva 2 horas en el tutorial. Ay, hombre, qué prisa traen. ¿Qué prisa tienen? Larry! ¿Cómo pasa esta isla rápida? Lefty, how can I get off this island quickly? Why do you want to leave? Me dejé la plancha encendida en el New Los Wages. La isla me agobia. Fate sigue viva. Faith is alive. Oh, really? I was able to locate her pie phone on the ocean. I have to go there. There aren't any ships anchored here at the moment. Not one lifeboat on the entire island. I'm afraid you're gonna have to improvise. Why doesn't that surprise me? I gotta be going. See you Sábados de later, bruja then. con Don Canguro. Que el Piri se desanima, profe. Ya tienen la crema y todo. Y nomás no avanzo, ¿verdad? I'm not sure why Lefty thinks pizza is a typical can-come dish, but Mejor diga el original del Negas. Soy el malo, el viejo. No, eso no. Mimi. Don Pibi, mándame un soplas. Soplas, Juani. Yo soy el malo. I should set out right away. I think so too. Espero que no hacer. De veras me falte algo, ¿verdad? Pretty boring trip. Are you complaining? So Faith was here? There's nothing but wreckage. I'm locating her pie phone. It's very close. Trae un condón allá arriba. There it is. Barco. Trae un condón. Aventura, dijo el Super Larry. Lo siento, Wilson. Pinche WrestleMania 38 está bien. Mejor está su stream. I hope. Yes! It's still working. It's rebooting. It's logged into the net. Weak signal, but it's reestablished a wireless connection. O The sea, battery still has a bit of charge left. But not much. Then you should talk to her quickly. Maybe my colleague knows where Faith is. Pie? Pie. Yeah, sure. Yeah. Pie, pie, pie. Y seguramente ahí en medio del mar hay las antenas de los celulares, ¿no? Para que jale el pinche teléfono. Hola, don Sabroso Sueño. Hola, Rengo Rengo. Ay, qué rico. El diablito se llama el andón. Can you tell me where Faith is? Faith? Faith, Shimei. Take off that white crap. You're blinding me. Pie? What's wrong with her? The salty seawater corroded her wiring, and then the loneliness of being shipwrecked. Poor Pie. But, Larry, I think we have another problem. It'll have to wait. We need to find out what happened to Faith here. Pie? Yes? Not you. The other one. Faith, Pie. Can you locate Faith? Look out! Look out! That would be a no. Larry, there's something you should know. Yeah, I know.
We have to fix this pie. No, that's not what I mean. What then? Your life is in danger because a storm is coming. What should I do now? My security protocol says to throw out a life preserver. I don't have one. Then hold on tight to something. What? I'm still expecting delivery of the 4K surveillance cameras for the offices. I just can't believe Prune never used to have anything like that. Nari? Yes? Let the delivery guys in. That's not the doorbell. The signal's coming from Faith's pie phone. So? But that could mean she's still alive. You mean we could still get our hands on her secret project? I mean, she's still alive and we can rescue her. Yes, whatever. As long as I can find out what the deal was with that algorithm she was working on. And where she hid it. Where's the signal coming from? Deep in the Caribbean, far south of Cancun, where she disappeared. Ay, ahí I voy. have just the right person for this job. I'm calling the Subspace Penetrator. The what? Commander Yanmai, Reporting. I have an assignment for you. I'm ready for anything. Would you also have sex during a parabolic flight? That's not what I meant. You don't have to. Well, not for now. Caribe profundo, jejeje. I'm relaying the signal we're picking up. This is the pie phone from a Miss Faithless. Proceed to its source immediately and investigate the situation. If Faith is still alive, bring her here, or whatever you can find of her. She's the only one who can tell us where she stored the algorithm. Confirmed. Scanning frequencies for the signal. Receiving signal. Excellent! Full thrust authorized. Stay in the shadows, Commander Yanmai. And when the time is right, really let it rip. Just what exactly do you mean? You know, do what needs to be done. Crack down, that kind of thing. Oh, what's that? Everything okay there? No, I'm done. Don't worry, Nari. That's just one of the tame sex slaves. Just shoot him back under the desk. Prune headquarters, out. Les dio huevo animar más los personajes, pues reciclan un chorro de ilustraciones y sonidos y cosas así. What? I survived the storm. But where am I now? This doesn't look like Cancun to me. Oh, Pie, what? are you okay? I think so. Systems analysis. No water damage. Cougar update still running. What about Faith Pie? Hello? Pie? I've seen things you people wouldn't believe. What's wrong? Pulsating pectorals off the shoulder of Orion. Larry, she's dying. I watched C-sections in the dark near the tan studio gate. Is there anything I can do to help? All those orgasms will be lost in time. Like tears in rain. No, Larry. Time to go offline. She has passed into the realm of the eternal offline. Oh, I'll bury her here. Yeah. That's very compassionate of you. So I won't tell you that the salt water will release toxins from the device. Okay. I'm stranded on some island. The jungle looks impenetrable. My ship is a total wreck. I'll die here for sure! Relax, Larry.
Now, you just have to do what you always do. A ver, aguántenme, que ahorita están tocando y no sé por qué. No sé qué era y... pero no podía detener porque estaba... Bueno, yo no. Ya regresé, perdón. Yo digo que si saca reseña ya hubiera restregado el troleo. ¿Tiene un reactor nuclear en el celular o por qué no se le acaba el pila desde hace semanas? Pues buena pregunta. Dick around? Are you talking about exposing yourself without asking? You have to be able to read the room before you do that. No, Larry, you're not going to do that. As always, you're going to wander around aimlessly, taking anything that's not tied down. True. That's my specialty. I can still do the rest anyway. Someday, you're gonna have to learn how... Pie, are you okay? Think so. Yo digo que no mames. No, I'm not digging that up again. I don't need a Zonpai phone. It won't be easy to make it seaworthy again. At least it got me here without me drowning. Uy, ya no tengo nada. Y la señora del fono le dio la chiripiorca. Pues ha de estar perdida, yo creo. That's definitely Fate's underwear. She was here. I'm on the right track. But that could also be part of the sale. Ay, guácala. No, these are freshly worn. I have a keen sense of smell. I wish I could doubt that. Ay, guácala. But where did she go? Tengo la teoría de que el Pinchismeos es una inteligencia artificial de Facebook y por eso no sale de ahí. Yo creo que sí. Es así como Trinche, ¿cómo se llama? Ralph el Demoledor. La chilindrina no podía salir del juego. Así el Pinchismeos. I don't think I could roll that out of the way. Hi, are you thinking what I'm thinking? That you're not Pitfall Harry? No, but I am Pitfall Larry. Qué referencia que nomás yo entendí.
Un bot que dice frases predeterminadas cada cierto tiempo. Siguen tibios. La mosca. There's a G on the column. A standing column. That looks impenetrable. Oh, come on. When has a thick bush ever stopped you? Hey, which one of us does the dirty jokes? Larry, equal rights. So that's what it's coming to. Well then, I guess I'll plunge into the jungle. There won't be any snakes there. No, the spiders ate them all. Spiders? They're just as scared of you as you are of them. But they have more legs than eyes. Okay, nothing for it. Pitfall Larry, ¿cuál si es el Pretty adventure de dark Natalie? here. Oh, I just touched something slimy. Now is not the time for you to fiddle around with your hand in your pants. Very funny. What did I just step on? Nothing to be afraid of. If it was an aggressive animal, it would have bitten off your foot by now. I can't see anything anymore. The jungle it's so dense. Ooh, what was that? Oh, I'm gonna die here. Oh, I'm gonna die in this jungle. Bury me at the bend of the river. Tell my unborn children. Oh! What a coincidence. I was just about to point out to you that there's a hotel here and you don't have to die. How long have you known about this place? Oh, only since we got to the island. Can you call up any information about this hotel? Today's Kahlua Resort and Spa Hotel was opened in 1982 as the Brezhnev Oasis. It was considered a popular holiday destination for high-ranking Soviet military personnel and their families. Rumors of a secret KGB base on the island are just vicious propaganda spread by the capitalist West. So that's what it says about the hotel on the internet? Yes. Then I'm sure it's correct. I should head into the hotel. I bet there's lots of hot chicks walking around in the spa. You're looking for Faith, Larry. She's one hot chick too. Yeah. Nunca escuché Larry así, jajaja. El Pitfall Harry es un juego, para quien no sepa, es un juego de Activision que salió en la época del Atari. Y hay quien dice que es el primer juego de plataformas que existió en la vida. O sea que fue el tatarabuelito de Mario y de Sonic y de todos esos juegos de plataformas. Ahí está al lado del porno con su trompita. Pues sí se parece, fíjate. El primo de un amigo lo picó un tejuino mientras dormía y ya no despertó. Ya es temporada de tejuinos. I'm sure you have a nice view from there. I can't hop there. It says, toss a coin for your wishes. Acá salen las cheches 12. Ya recordé que Larry es muy popular en Alemania. No sabía, porque sí, la empresa que hizo Larry y el anterior sí son alemanes. La empresa son la empresa que los hizo es alemana. No, it would end up tipping over. Nice palm tree. Ay, a ver si no cae el pinche copyright.
Ay, espérame, déjale cierro. Y dicen que en Aguasca Ranch hay retiarto tejuino por tanto calor que hace. Hola Arturo, buenas noches. ¿Cómo se siente tener tanto tiempo como creador de contenido? Pues nada, se siente estar más viejo, yo creo. A perfect place for garbage cans. How unexpected. There's trash in it. Sí, y el Wet Dreams tuvo una edición exclusiva en ese país y con condón incluido, como lo fue en el Reloaded. Ah, no sabía. It's a tinfoil hat. Always useful. Y luego ese condón, seguramente van a quererlo vender bien caro, así como la hojita rascahuele del Larry 7. ¿Qué dice ahí? Espérenme. El tejuino es un animal ponzoñoso muy peligroso originario de Tlaxcala. En tiempos de calor van a Whiskey Range y se esconden en las casas para picar a la gente. ¡Oh no! Su picadura es mortal. Pues mira. Ay, espero que no llegue la canción de copyright hasta acá. Ya entré a trabajar, mi don. Ahí le va un regalito porque lo quiero y porque sacó su camisa azul. Hello? Are you okay? Why wouldn't I be okay? I'm doing just fine. Ay, ¿quién fue? ¿Quién era? Ay, el Cacerolas, gracias, el Cacerolas. El Cacerolas dio 100 triangulitos, gracias, el Cacerolas. A ver, espérame, deja ver si no me faltó alguien más. El Clive dio 5 triangulitos. ¿Cómo que usted solo entendió? No sea memeder. Ahí ya nada más. Sí, el Cacerolas ya es chef y nos va a traer la cena. Es como el Ay, mira, aquí hay pelos. Que tanto querían. Panic. Y el Cacerolas se suscribió. Gracias, el Cacerolas. ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. Supongo que es Allow, que está aquí. Ay, eso es lo que iba a decir. Ay, no puede ser, se ven chichis, desmonetizadísimo. Ya nos trajo de comer. Cuidado con esas pinturas XD. ¿Qué te inspiró para ser creador de contenido? Ay, no sé. Quería tener un ingreso adicional, supongo. Pelucas, ay, Giles Panic. But you don't look too healthy. What? Bullshit. Healthy as a horse. I could run a marathon right here, right now. Want me to? Want me to? On your mark, get ready, get set, go. Damn, I can't right now. Get in trouble if I leave my post. I'm Larry. Larry Laffer? Hello, Larry. My name's Kip. You're the bellhop? Not just that. I'm gonna get you a little pick-me-up. You mean... Discos en los batteries con aroma a cítricos. Ositos de gomitos rojos. Magazines with naked women in them. Oh, do you have any copies of that Russian magazine? There's supposed to be one, I forgot the name. No, doesn't ring any bells. But what I actually meant was... Oh, forget it. You're not the type. 20 pesos al fin, Cheche ya me iba a suscribir. ¿Y por qué se fue? ¿Qué? ¿Yo a dónde? What is this hotel? This place used to be the most popular holiday destination for the richest people in the Soviet Union. They all flew here to have a good time. Here they had everything they wanted, total luxury. But that was a while ago. So what happened? In the 90s, this disgusting real estate shark from the USA wanted to buy everything and bring it all up to date. He had a ton of companies working here, but never paid their bills, and everything blew up. Then he wanted to turn it into a casino. Instead, a businesswoman from around here bought the whole island and proclaimed herself governor. She's been trying to make the hotel a hip place again for a few years, but between you and me, without success.
What's her name? And where can I find her? Bobby Marley. She's usually in her office upstairs. You can take the elevator up to her. En cacerolas. Ay, mira, ya puso carita. Su carita. Una carita. Have you seen a pretty blonde named Faith around here? We had a pretty blonde here a few weeks ago. I don't know her name because she didn't even know it herself. That could be Faith. Is she still here? Haven't seen her for a while. Maybe the boss lady knows more. Damn! I have to find out where she is. I think I lost my raft in the storm. You came here on a raft? Yeah, from Camp Cum. Damn, that's a long way away. What can I say? I'm just a real sea dog. Okay, that'll do me for now. So I'm supposed to talk to this Bobby Marley. Maybe she knows where Faith is. Now, where's that elevator? Qué bonito se siente trabajar y tener tu propio dinero y gastarlo como gustas. Ojalá viviera eso. No. Y Gabolandia, yo quería ver su insignia. Es que Gabolandia casi no escribe. Escribe muy poco. Pero creo que sí es el único que tiene las insignias esas del lado del porno y no sé qué. Buenas chichis. Two bells would be better. I'm here. There's nothing there to take. Say, what's the deal with that box? It's the key to the toilet in the jungle. And where's the key now? I lost it on the beach somewhere. Where exactly? Somewhere down by the rosy palms. There aren't any rosy palms. And I don't remember. Dele van al 444, no sé qué madres, ¿por qué? ¿Por qué? Por favor, Larry Lafer, no mires de frente, te ves muy aterrador. Un poco sí. Mira, y nada más es cuando habla el güey. Porque si le doy clic no mira de frente, mira de 3/4. That Hawaiian shirt is about as loud as he is aggressive. So I'm supposed to talk to this Bobby Marley. Maybe she knows where Faith is. Now, where's that elevator? A small fan probably won't provide much cooling. That's mine. Until the air conditioning kicks in, nothing's gonna happen. I'm sure I could get a few notes out of it, but it's occupied. An information brochure about the island. Pichirri, le dije que cerrara la ventana, ya se metió el Zibiguín. Digo, un tejuino. Ayuda al pinchismeados en su mayor. Ayuda al pinchismeados en su mayor admirador. Donaron bits by the way. José Canepa. 10 temblitos. Don Puerco, dice el pinchismeados que se cayó el stream en Facebook. Ay, no. Ay, no. Otra vez no. Ay. A ver, espérenme. Déjenme ver. Y estoy seguro que fue por la canción esa que se oía en el fondo. Porque pues qué más. Si no fue eso, ¿qué más? Pues no tengo notificación de que... A ver. No, pues sigue bien. Aquí parece que está bien. Se ve bien. Parece. No parece haber problemas. Hola, soy nuevo. Adiós, pinches miaos. Alguien de Facebook diga algo, a ver si. Porque no parece que se haya caído. Hola, Oscar Alejandro. Tranquilo, mira, ahorita lo resolvemos. A ver, alguien escriba de Facebook, ¿no?
Que mira, ya si me toman el stream ya no me extraña, pues todo ya está desmonetizadísimo pinche Facebook. Pero más bien me preocupa que las canciones esas del karaoke las sea la causante, ¿no? Más que nada. Pues está en cero. Efectivamente está en cero. A ver, ya lo restablecí, a ver. El directo. Confirma, está más caído que las Torres Gemelas. Pues ya lo volví a levantar. Sí, se cayó el stream. No hay nadie en Facebook viéndolo XD. Pues ahorita ya lo restablecí, nomás que pues yo no sé. Facebook no es buena plataforma para stream, teniendo en cuenta las frágiles condiciones de uso. No, sí está de las nalgas, está de las nalgas, pinche Facebook. A mí me tomaron la monetización, no, así que sin razón. Está más caído que mi nepe. A ver. No se habla de Bruno. A ver. Ya regresó, vine a checar. Hola. Ah, bueno, parece que ya regresó. Esperemos que se quede bien. Que se quede así. Parece que ya regresó. Soplas. An information brochure about the island. That should provide me with some interesting information. Facebook es contradictorio, tumba streams por una mala palabra, pero permite a los usuarios publiquen cosas más 18. ¿Quién los entiende? Pues a mí me tumbaron el stream la otra vez de Broken Age. Por un reclamo de Sony Music. Sony Music retiró el reclamo sin que yo hiciera nada, así como que alguien se dio cuenta que había sido incorrecto el reclamo. Pero de todos modos, ya Facebook ya no me quiso restablecer la monetización. Lo único que me pueden dar ahorita son estrellas, pero ya la monetización que ya había logrado, que era supuestamente anuncios en los streams, ya no, ya se perdió. Club ni madres, el club pendejo. Facebook es como mi autoestima. An information brochure about the island. Here are some boring facts about the archipelago's history. Lots of nice photos that seem to be pretty old. And some information about the flora here. A rare, highly bioluminescent fungus which greatly reduces the heart rate when you eat it grows somewhere here in the archipelago. It seems the orchids here are all pretty poisonous. Only one species with a single blue flower and pointed leaves doesn't kill you the moment you touch it. I don't even want to know what kind of dangerous animals they have here. Por cierto, ¿qué tanto dura el copyright de los juegos de antes del 2000? ¿Y cómo se sabe qué música tiene copyright o no? Se supone que el copyright dura 75 años, entonces... o sea, el Breakout y el Punk todavía están protegidos por copyright y van a estar protegidos por todavía unas décadas más. El problema está, por ejemplo, en las en los registros de marca perdidos. O sea, hay muchos juegos que ahorita ya no se sabe quién tiene los copyrights, porque fueron empresas que quebraron o que desaparecieron o que fueron adquiridas, y las empresas que los adquirieron ni siquiera saben que tienen esos copyrights. No mames, don Cangrejo, creí que ya me había baneado. No, de hecho no. Entonces, por ejemplo, muchos de esos jueguitos de PC de los 80s y 90s, quién sabe quién tenga el copyright. O sea, por ejemplo, tienes empresas como como Nintendo, que pues ella tiene, o sea, es la misma empresa de hace
más de 100 años, ¿no? Entonces ahí no tienes pedos. Pero tienes, por ejemplo, ¿quién te gusta? Acclaim. ¿Dónde están todas las propiedades intelectuales de Acclaim? O los copyrights de los juegos que produjo. ¿Quién sabe? Por ejemplo, los juegos de Mortal Kombat, del Super NES y del NES y todos esos. Bueno, el NES no, el Game Boy y todos esos. No sé cómo le hizo Warner Brothers, que ya los recuperó. O sea, ahorita ya Warner Brothers tiene los derechos de todos esos ports de Acclaim. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando salió el Sega Genesis Mini en Japón, iban a incluir un juego que de pronto tuvieron que quitar así de rápido, porque la empresa que supuestamente tenía los derechos, resulta que no exactamente tenía los derechos, se los tenía alguien más. Y Sega como que dijo, no, ¿saben qué? Mejor no metamos ese juego porque no vaya a ser un pinche pedo. Ahora que no demande a todos los presentes por mencionarlo. Nintendo alias el demandas. ¿Y dónde entra es que la abandonware no existe como tal, o sea, es un término así internetero, que básicamente lo que es, la gente dice, ay, pues mira, como es un juego de hace 30 años y que ya nadie le da seguimiento, pues ya es abandonware, pero en realidad lo dice la gente, no, legalmente hablando no existe. Entonces, si tú haces por ejemplo, tú te pones a distribuir, no sé, copias del Windows 1, sobre pretexto de que es abandonware, Microsoft sí te puede caer. Sí, Windows, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, güey? ¿De qué opinan la retirada del cine de los actores Bruce Willis y Jim Carrey? Jim Carrey, pues no sé si sea cierto porque lo dijo el 1 de abril. Y Bruce Willis, pues creo que está enfermo, ¿no? El fair use no existe, son los papás. Oiga, don, ¿y quién tiene sus derechos? ¡Oh, no! No mames, don, no me saque del stream. No saqué a nadie, pues se cayó o no sé qué le pasó. O me lo tiraron. The plaque says, a mysterious several centuries old love hat with an unknown purpose from the estate of Regibald Cockburn, one of the archipelago's founding fathers. Scientists suspect a connection to the fabled cavern of cosmic cognition, which is said to be located in the archipelago. Legend has it that there are immeasurable riches to be found there. It's said that whoever enters there will gain all of the knowledge in the cosmos. Don Twitch ni YouTube me avisó hoy. Ay, hola, Berenice 906. Don Maduro, ya llegué, ¿cómo estoy? Gracias por los triangulitos. Robotnik, ya se calentó el Switch. Yo creo que Jim Carrey nomás estaba bromeando. No creo que se vaya a retirar todavía. I'm sure they'll be upset if I take any of this with me. O bueno, yo espero. I'd have to open the lock first. Pulling on it won't help. Ay, perdón. Don dice el pinches miaos que se cayó Facebook. ¿Otra vez? Ay, no, ya vénganse pa' acá, hombre. Otra vez se cayó. A ver, espérenme. Ya mejor vénganse pa' acá, hombre. Ya dejen pinche Facebook. Todos en agosto sí se va. No porque quiera, sino porque pues sí, ya. No, es una latita del pinche Facebook, la verdad. No mames, no me saque del stream. No se cayó. Ah, no, que no se cayó, mira. Ahí estoy. Hola. Eso creo. Hola. Eso creo. Seguimos aquí. Ándale, pues. So I'm supposed to talk to this Bobby Marley. Maybe she knows where Faith is. Sálganse Now, de Facebook. where's that elevator? Me he perdido. Debería preguntar por Faith en el hotel. Quizás alguien lo haya visto.
Poder fabricar algo más para pasar el tiempo durante el viaje. Uy, eso ya desde cuándo. Se cayó el stream de X videos. Párenmelo otra vez. Control, come in. Yanmai reporting. Yes, Yanmai? Where are you? The signal from Faith's spy phone was lost in a storm, but it turned up on an archipelago, but then the signal disappeared. Did you find Faith? No, she's not here. But a man showed up at the signal's source. A man? He seems to have grabbed Faith's spy phone. Maybe he knows what happened to Faith. Keep a close eye on him. We'll get results faster if I use my award-winning interrogation techniques. I just have to be careful not to use the thigh squeezer right away. That guy in the white suit looks like he'd break in half if I did. Not yet, but if it should prove necessary. Confirmed. Have you ever rubbed one of your interrogation subjects down with cream and then had Mongolian cows lick it off? No. Would that maybe be a thing? I'll think about it when I find a Mongolian cow. Yanmai out. ¿Qué? Qué mal que le dio el ban al waffle podrido. Although that's not such a bad idea. Ya llegué. ¿De qué se trata ese Larry? Es la continuación del otro, de Larry Millennium. Bien sutiles. Bien sutiles. Are you the new pianist? Good thing I can't take Lewis's tinkling away at the keyboard any longer. Or are you the new waiter? We'll definitely have to do something about the outfit. Wait, is that a wedding suit? Do you want to get married here? So what the hell do you want? Ahí está. Mira, un mono de 3 cabezas. Para quien no sepa, es una referencia a Monkey Island. YouTube debería recomendar más sus videos donde son obras de arte. Es Ada Wong en un juego de Larry. My name is Larry. Larry Laffer? Well, I'm Bobby Marley, governor of Kahlua and owner of this hotel. Jim Carrey se va a retirar por lo mal que le está yendo a la de Sonic 2, volviendo a recordar por qué no hacía secuelas de sus películas. De hecho, se me hizo raro que Jim Carrey hiciera secuela de Sonic, por lo mismo, porque él no es muy fan de hacer secuelas. ¿Cuántas secuelas ha hecho? Hizo la de Ace Ventura, y esa porque le obligaba por contrato. Hizo la de Tonto y Más Tonto 2, que es una porquería. E hizo la de Sonic 2, pero pues yo pensé que había agarrado la de Sonic 2 porque en la de Sonic 1 básicamente le dejaron hacer lo que quisiera al güey. Le dijeron, haz lo que quieras, güey. Pensé que el mono era un eufemismo a su... No, es el mono de 3 cabezas. Paciencia, joven Padawan. Pero la del Jejejojo aún no se estrena o ya, no sé. Todo es dinero en el dinero. I was stranded here on my raft. After the storm, we found a pile of dirt and junk on the beach. We had to evacuate the area and some guests got a rash while bathing in the sea. So you're responsible for this? Pero de todos modos, Jim Carrey ha estado en películas que les ha ido muy mal en el pasado y no por eso se retiró. O sea, por ejemplo, el número 23, en crítica y en taquilla le fue de la fregada y pues no por eso se retiró. Perdón, Don Pidi, me llegó tarde la notificación del pinches miaus. Su Pidi tiene 3 cabezas. 3 granos así, ¿cuándo vende el Dark Souls 3 por Mercado No Libre? No, pues como pa' aquí. Was the junk pile kind of raft shaped? So you admit it? Well, I kind of lost control of the steering in that hurricane. Then by the power of my office, I am forced to condemn you. What? You deliberately polluted the waters of Kahlua. The garbage you brought here has already been collected and recycled. In addition, you are hereby fined $10,000. Until such time as you have paid this amount, you will not be allowed to leave the island. Where can I lodge a complaint? With me. I want to lodge a complaint. Lodged. Ahí está un triangulito de Beren. ¿Usted qué prefiere que hubieran conservado los gráficos de Larry 7 o que se quedara el narrador?
Uy, si tengo que escoger en uno de esas dos opciones, el narrador. Que se quede el narrador. O sea, o tienes los gráficos del R7 o el narrador. El narrador. I'm looking for a woman named Faith. Doesn't sound familiar. Tall and blonde, and she's totally into me. Well, at least the first bit rings a bell. She was also washed up after a storm. I put her up in a room here. I felt sorry for her. But then she disappeared without a trace. I don't know what happened to her. Damn, but Faith was here. She must have left some traces on this island. Hola Arturo, qué milagro que se anima con un en vivo, ya hacía falta, saludos. Uy, pues si no los he dejado de hacer, pero bienvenido Juan Carlos. Pero sigue teniendo narrador, es la país. Sí, pero no es lo mismo, la verdad. So I'm trapped on the island, fined, and my wrath's being held for ransom? If you want to sum it up like that. Se hace en vivo cada tercer día, bendito Dios. ¿Qué rollo con la palmera del fondo? Como tiene forma de algo, pero no sé bien de qué. Pues esta. Y acá hay un cuadro, nomás que no sé si lo vieron, que tenía forma pues, de otra cosa, ¿verdad? Es una atrocidad, un accidente injusto, güey, man, se asumió. Maybe I could pay the fine some other way? We already have enough dishwashers. Then I guess I'll head out and try to find the money. Just one moment. What? Since you're here anyway, I'm really under a lot of stress at the moment, and it's been a long time since I've had a gentleman here for a visit, if you know what I mean. Si deja de ser en vivo, me mato. El don no soporta martes, jueves y sábado. El don nos soporta. Don, ¿por qué casi todas las monas tienen la misma voz? No sé. Ya regresó Don. ¿Cómo vio el barquito acapulqueño de Larry? Pues estaba chido. Buenas, Don Chiludo. Lo queremos mucho. Hola, Ramil. Saludos Sakuro. Por supuesto que sé lo que quieres decir. Quieres que busque alguno en el vestíbulo. You want to talk about soccer? Do you know anything about soccer? No, that's just something for Europeans. Okay, you seem to be the kind of person one has to be direct with. My loins are ready to receive your lance in an act of fiery passion. Will you join with me in wild bestial sex? Bueno, es una pregunta con trampa. Sexo en este estilo significa algo diferente que New Lost Wages. Does sex have a different meaning on this island than in New Lost Wages? On Kahlua, it means that we both undress, take each other in our arms, explore every square inch of each other with our tongues, until finally our hot, sweaty bodies. Right. No misunderstanding. Hang on a minute. There's something wrong here. What? Usually women want me to do something for them before they have sex with me. Do you want me to get you something to eat first, or something? Or do I have to fix something? Do I have to deliver a letter to the other end of the world for you before you get naked? Stop talking and get over here. Bueno. Ay, desmonetizadísimo. Ay, no. Baby, that was... El mejor polvo que he hecho en mucho tiempo. Aceptable, una pasada y el final ha sido placentero. Acceptable. If you think so. You were... okay. Come back in a few hours and we can pick up where we left off. What? Again? You mean you can't? Siempre estoy listo para regresar. And you still don't want me to get you anything to eat? No. So, I guess my debt with you is all squared up now, huh? What, did you slip me the cash during sex? Apparently not. But, I mean, I made you happy. Doesn't that count? You can go now. Come back with the money and remember that you can't leave the island. I don't know how I'm supposed to feel now. Please think about it outside. Ni fue para tanto, Nicha y YouTube tampoco, solo por eso puedes desmonetizar. Headquarters. Yan Mai?
Did you find out anything about the man? He went to see the island's governor. I listened at the door and heard him ask about Faith. Excellent. Anyway, where is Faith now? Apparently, the governor doesn't know either. I'm going to stick close to this Larry guy. And when he finds her, I'll strike. But what's the deal with this Larry guy? Why is he looking for Faith? I'll find out. But one thing is certain. He seems to have an irresistible charm and excellent seduction skills. He managed to get the governor into bed with just a few words. He could be a secret agent. One of the best. Fascinating. Keep me in the loop. Without Faith, we'll never find that algorithm. Yanmai, out. Wait! Yes? Have you ever obtained a confession by tickling the soles of a prisoner's feet with a kakapo feather? I can't remember ever having done that before. Remind me to send you a kakapo. Filthy little biters. I'm looking forward to that. Desmonetizadísimo. Larry, tell me, why did you just let her jump you like that? Well, I mean, I just wanted to be nice. Aren't you supposed to be looking for Faith? Tell me. Are you jealous? Not in the least. All right, then. The Cougar update has just completed. All apps are now available as usual. New feature, you can now talk to me whenever you want. Just start the newly installed Pi app. Nice. So you can't play deaf anymore when I want to talk to you. Sure looks that way. Pi? Yes? Podríamos tomarnos unas vacaciones por aquí. Bobby es genial, ¿no? De alguna forma, echo de menos niños los bebuiches. Bobby's nice, isn't she? Because she doesn't waste any time and just has sex with you right away? Oh, we have the same definition of nice. Oh. Pues sí. Ay, se vio un pezón. Ay, qué... me traumo. Qué trauma. Pi? Yes? We could take a vacation here. Not unless you want to bury me in the sand. Pi? Yes? Somehow I miss New Lost Wages. Because it's so dark and smelly? I have a lot of nostalgic feelings about it. Hopefully I can go back there soon. At least I don't have an olfactory sensor. Bobby es genial. Ay, guacala. ¿Es chocolate o qué? What a stinky, filthy slop. I'm not jumping in there. Is it weird that this somehow turns me on? Stranger things than that have turned you on. How reassuring. I can't just walk past it. En Twitch sí se puede poner eso si pone que es título más 18. Pero esta es M. Esta es clasificación M. O sea, teóricamente no está baneado en ningún lado. Porque esto está en el Switch, este juego. Es un desagüe, guácala. Esta es la misma mona del primer juego, ¿no? Hey, Becky. You? You? Ah, you do remember me. You bet I remember. You poisoner. Hey, that was all a complete misunderstanding. Don't you lie to me. Don't come near me or I'll call security. I haven't seen any security on the island at all. Are they gone too? Oh, total downer. That wasn't a festival. That was a festive fail. Festival? That's sci-fi festival. All the most famous actors and stars on a tropical island. You can't have an event like that without Becky Butter. Because no matter what the people write on Twitter, I am not the puke queen. And that's all your fault. You ruined my image. I thought the festival would allow me to upgrade my brand credibility with some fresh authenticity. And then this all turns out to be a big scam. Then why didn't you leave? I thought, now you're here, you'll just have to make the best of it. So now I'm a travel blogger. How does that work? Oh, you travel the world and let the finest hotels spoil you. You take cool pictures and sometimes you even write 4 sentences.
That's hard work. Live your life, I always say. Luisita comunica. No se preocupe, don, hay gameplays en YouTube. Por si acaso ponga el título lo que le dije. Se vio pezón Scum Bar. En Monkey Island hay un Scum Bar, ¿no? Pero con doble M, según recuerdo. So, how do you like the island? It's okay. It's a little old school, but I like it vintage. If only there was a yacht floating around here where I could take bikini pictures. I trained extra to be able to stick my butt out like this. But this hotel, I don't know, I gave it like an ultra low rating on Gulp. I mean, it deserved it. Do travel bloggers really get everything for free? Of course. That's how it should be, too. After all, our commitment gives the hotels, like, total exposure. As opposed to those bagpackers. What a bunch of scammers. Have you seen a pretty blonde around here anywhere? I can't focus my attention on other people. I mean, my community doesn't care about them. They want to see me. Should I get you something to drink now? Just looking at you gives me a stomachache. Ya no... Ya metieron... ya. Había olvidado que regresaba la Millennial. I have to go influence somewhere else now. A tip jar. Not much in there. That's because of the stock market. Hands off, that's my tip. Kip? Huh? Who said I was Kip? Where are they? No one said anything. Do I look like Kip to you? Yes. I'm Dip. Dip. Don't forget it. But don't tell anyone. Yada. Había olvidado que... ya. Are you really sure you're not Kip? I'm not Kip. But... I don't want to talk about him. He could be in league with them. Are you, okay? You want to fight me? No! You want to fight me. The guy yesterday said he didn't want to either, but then he did. He hit me as soon as I jumped him. Guy was totally out of control. Completely nuts. Are you one of those too? I'm a prize fighter. All I have to do is cough on you and you'll fly right out of that ugly suit. Not worth my breath. Oh, easy there. Why are you so nervous? I'm not nervous. My eyes have been opened. There was this guy at the festival who gave me a flyer about chemtrails. Maybe the lizard men are behind it. Okay. Sure. At any rate, we gotta stay alert. Me? I drink as much coffee as I can. The stuff from the buffet over there really kicks. I haven't slept in 4 days. No one would ever guess. What kind of drinks do you have? Whatever the heart desires. Freshly purified spring water. That's it? There hasn't been a single ship docked here since that festival flopped. Now we are literally sitting high and dry, but I still have a little insider tip. My non-alcoholic whiskey. Insider tip because nobody wants it? Okay, it's not doing as well as I expected. I used to be known for my special cocktail, the Tiki Twister. But I can't whip one up without the ingredients, even if that weird influencer chick keeps whining about how much she wants one. Ahí en los de Corona venden una cerveza sin alcohol y sabe igual a la cerveza normal. Y yo decía, a ver, ¿para qué quieres una cerveza sin alcohol? O sea, la cerveza sabe feo. Así sola sabe feo. Entonces vas a tener un refresco amargoso sin el efecto así que te pone ahí. O sea, ¿cuál es el punto? Y alguien me dijo, no, pues yo tengo un amigo que le falta un riñón y que pues siempre que quiere echarse sus micheladas o sus cervezas pues toma sin alcohol y no tiene bronca. Y digo, bueno, pues siendo así pues sí. Pero no. I'd like a Tiki Twister. Well, like I said, I just can't make you one, but I could give you the recipe. I'll scan it into your blueprint app, Larry. It won't help you much because you can't get the ingredients. So, guess we'll see. ¿Qué dijo de la cerveza? Es que la cerveza así por sí sola a mí no me gusta el sabor. O sea, sabe amargosa. Entonces la cerveza sin alcohol es un refresco amargoso. By the way, something you should know. I overheard someone talking about you on the beach. What? Conozco a uno que opina que la cerveza es rica. Pues no sé, a mí no me gusta. O sea, las micheladas sí, pero porque no saben a cerveza.
Las micheladas no son geniales, cero. El riñón no tiene nada que ver con el alcohol, no mames. Es el hígado el que lo procesa. Sí, pero de todos modos, si nomás tienes un riñón, o sea, la cerveza es diurética. Y si nomás tienes un riñón, forzas al único riñón que te queda a que aviente el pinche pipí. Entonces puedes dañarlo, el riñón que te queda. Se supone que una persona que nomás tiene un riñón no debe de tomar cerveza. A mí sí me gusta la cerveza sola. No, a mí no. Don, ¿cómo le digo a una chica que no me interesa sin que se ponga al pedo? Ay, güey. Pues no sé, dile que, ay, voy a salir con una amiga bien, que está bien guapa, que quiero que me tire el calzón, no sé, así dile que como que estás tratando de quedar bien con alguien. Y así como que ya se dice, ay, pues este güey quiere está interesado en otra persona, ¿no? Yo supongo. Saque la caguamita. By the way, something you should know. They stopped you from getting that promotion. I tell you, they're after me. So, I'm off. Ya me voy, I'm mi don. going Mañana now, me toca abrir la línea de I'll be pizza. nearby. Muy None bien, of us are really Cáceres. here. Gracias por tu suscripción, aprovechando. Y que te vaya bien y bonito. Te vas por la sombrita. A mí es que este güey le sirve este gorrito, mira. I don't think he needs that. No. ¿Verdad? Consejos famosos con Don Canguro. Limón, hielos no tengo. Uy, pues creo que no tengo nada. No tengo nada. I think they're both identical. No tengo nada. Enough. Mándame un Sebastián Piñón. Pida uno de helado. Wow. Aren't those some nice flowers? Oh, thank you. I picked them myself and arranged them according to the vividness of their colors. This way, they ensure a balanced mental state. Seems to work. I'm Larry Laffer. My name is Shawnee. Mañana cambio de horario. Ay, qué padre. Yo quiero mi cancioncita. Pida uno de helado. Nice hotel, huh? As a matter of fact, yeah. You don't sound too excited about that. Well, I was supposed to be gone already, but it's not that easy. Then why are you still here? I followed the stars. When I heard that there was this legendary cavern of cosmic cognition here, and I knew this was where I had to go. This cave seems to be nothing but a legend. But the journey is the reward, I always say. Ya se me antojó una michelada, don. No mames, don Cerdonio, nos roban una hora de sueño. Sí. You stand? Why should I? Because it gives you a different perspective on the world. Plus, it's good for the circulation, especially when you have legs as long as mine. Thanks, I'm quite happy down here. Are you one of those travel bloggers? Do I look like one of those? I think so. Oh, come on. Travel bloggers are the scum of the earth. Let the hotels spoil them and then rave on Instagram about how great their holiday is? That sounds horrible. It really is. Rich kids. I'm sorry I asked. It's okay. They're just people too. I was wondering if you'd like to support my travels. How? With money. Everything here is so expensive. Really? I haven't paid for anything yet. Oh, are you a backpacker too? Si fuera personaje del God, ¿cuál sería? Yo creo que uno de los que hacen zombie. Así que luego a la primera vuelta, al primer trinche ataque de los reyes esos fríos, me harían zombie. A backpacker? I always take my bags with me. How else would I pack anything?
That's not what I meant. Bagpacking is a great and sustainable way to get to see the whole world. Sounds great. How does it work? You ask other people for support on your own spiritual path. You hitchhike? No. I describe my experiences, exude positive thoughts, then I get some money and continue my journey. Sí vio el Game Pass de PlayStation. Pues me enteré nomás. En Colombia siempre tenemos el mismo horario, pero me descuadra cuando ustedes cambian y me pierdo cosas. En Estados Unidos ya andan pasando una legislación para que cambien, para cambiar de horario al horario de verano y ya no regresar al de invierno a nivel nacional. Yo estoy seguro de que una vez que pase esa legislación en Estados Unidos, en México van a hacer algo similar. Van a quitar el horario de invierno, que ojalá que no. Yo prefiero el horario de verano que lo quiten, que yo prefiero que no lo quiten porque yo prefiero el de verano. O van a quitar el horario de invierno. Pero pues yo creo que dependiendo de lo que haga Estados Unidos es lo que va a hacer en México. Los streams del Don serán una hora antes. Un hippie antisistema tal como me gustan. That's totally sustainable. That's what I say, especially since it takes so long to scrape together enough money to leave a place. And if you end up someplace where no one lives, well, I guess I still have a few things to tweak. But doesn't that kind of traveling really take it out of you? You always have to overnight as cheaply as possible. Yeah, it can be a little annoying. The last few nights I slept on the beach. It was nice under the stars and with the gentle breeze and everything, but what I wouldn't give for a night in a real bed. Especially with the right person. You even noticed that yourself, right? Quiet, Pie. Que chifla su mouse el horario de verano. Me gusta el verano. No, me gusta el horario de verano, pero porque hay más luz. El que no me gusta es el de invierno. Can I have one of those glow lights? Sure. I don't need it anymore. I don't know why they're even still glowing. They usually fade pretty quickly. My skin's all red when I wear them, too. I don't care. I have bad skin anyway. Okay. Here you go. ¿Has visto una rubia muy resultona? ¿Qué es resultona? Have you seen a pretty blonde anywhere? No. Well, O sea, lo que apart from dices, myself. una Don't you rubia think that would guapa. apply to me, too? Absolutely. Ya se lo alburearon. Entonces, ¿cuál horario duerme más? Ya me perdí. Cuando cambia el de invierno es cuando tienes una hora más de sueño. How you doing now? Pretty well. I'm living on sunlight. Because you still haven't got any money? It's the vibrations around here. People get so much positive energy from me for their money. That should be worth something to them. I just can't understand that. But I admit, it would be nice to sleep in a real bed again, instead of in the sand. ¿Qué ha visto algo en la shop que le llama la atención? En la del Wii U, los WarioWare. Tienen el WarioWare del Wii. ¿Y de qué otra cosa? Pues sí, los del Wii creo. Y en el 3DS hay un juego que se llama Pushmo, que he visto muchos sitios que lo recomiendan mucho y que no está tan caro. Oiga, ¿qué le hizo Arturo Solid? Yo nada. Respondona. Catch you later. May the light show you the way, Wanderer. Thanks. You too. It looks pretty bent, but it's still glowing. Those can't be combined. No, creo que Enough. no. Oiga, don, ¿qué hace jugando juegos cochinos? Uy, aquí siempre jugamos juegos cochinos. Siempre. Oh no. Qué rico se ve eso. Marine blue. Looks like it was just used.
I like blue. El único juego cochino por jugar es el de Peppa Pig. Basofia asquerosa, gachas mohosas, comida poco apetitosa, porquería. Uy, no, hombre, se me viene. Barbaca. The pig is bound to a spit. A spit isn't turning. Either the pig is too heavy, or the spit has no power. At any rate, it's a good thing for the pig that the barbecue is off. For now. If I untie that pig, it'll bite my arm off. Everybody knows pigs do that. Nasty animals, unless they're barbecued. ¿Qué dijo If del I lechón? untie that pig, it'll bite my arm off. I'm not gonna eat that, even if it does mean bad weather. I'm not putting that anywhere near my mouth. No appetite, thanks. No, disgusting. I'll take one. ¿Por qué Larry siempre termina en lugares deplorables y ruinosos? Pues yo creo que es parte del humor. Que siempre le va de la chiflada. El puerco me recordó a todavía sirve, todavía sirve. Those two things won't work together. I don't want to juice my hand or any other part of my body. At least not with this. That won't help. Good idea, but that won't work. Entonces Marrano va a dejar el fantasmagoria hasta Halloween. Yo creo que sí. El puerco me recordó. Ah, ya. I better not put anything in there. I don't want to juice that. Those two things. I don't want to juice that. Exprímase el pini. What a nice cock. That looks good hanging right where it is. Pero aquí no queda mucho que hacer. So let's see. This is where the cable is cut. No electricity can pass the way it is now. Oiga, Spaniris Isamunio se suscribió. Gracias, Isamunio. Las encuestas del Don están igual que las del PG, no se empana. Un poco. No, pero es que sí quedan muy parejas el sí y el no. Por eso fue que me fui por este. That bridged the gap. I can't get that out. It's screwed in too tight. I can't get that out. That didn't work.
didn't work. Velocidad del ventilador. That didn't work. Si va a ser reseña o es puro pedo. ¿A poco necesitamos mayoría calificada como el Congreso para que tomen las encuestas en cuenta? Pues algo así. Suscripción, parco. Sí, ya lo leí. Sí lo leí. Ay, pobre puerco. That didn't work. That didn't work. Ok. Pero si en sus encuestas el sí y el no están parejos, al final usted acaba haciendo el no porque le sale de los huevos. Algo así más o menos. ¿Y ahora qué? Pues a ver. Mueva las pincitas grises. A ver. So let's see. Ah, mira. That didn't work. A ver, este iría por aquí. Luego este iría por acá. That didn't work. That didn't work. Juan Carlos Ramírez se convirtió en miembro patrocinador. Gracias, Juan Carlos Ramírez. Le van al CB-Win por ser de Monterrey. Puede cambiar la palanca de positivo a negativo. Ah, ya. That didn't work. No, pues qué bonito está. I have to admit, it's a clever way to get rid of waste oil. Out of sight, out of mind. That is your motto. A ver, pues. So let's see. Tendré que llevar las cargas positivas con positivos en sí. Ya vi. A ver, No, así, no. A ver, se va por aquí. Y luego, y se va al positivo. Y luego...
No. That didn't work. A ver, esto sería por aquí, y luego por acá, y luego por... No. Positivos. A ver. Quack, quack. That didn't work. A ver, no tengo una palanca. That's fine, just the way it is. Ya viene don. Ponga en el último cuadrito negativo rojo con negativo. Sí, pero es que le falta la palanca. Este de aquí. Those can't be combined. I think they're both identical. That won't help. A ver, bueno. Nos olvidamos del puerco un rato. A ver. Tú aquí, tú aquí. Ahí eso es negativo, entonces tú te vas para acá. Y luego tú, el azul, vas para acá arriba. Tiene que conseguir la palanca. Sí, supongo que sí. Now that's what I call torque. ¿Y eso como para qué? El ventilador como para qué. So let's see. Selector de velocidad del ventilador. Un gusto ser colaborador de naturalezas. Usted me di más que nunca la lógica de algunos... ¿Qué? Me di más que nunca la lógica de algunos videojuegos. Pues gracias a ti por andar por aquí, Juan Carlos. Bienvenido. El de arriba, positivo. A ver, espérame. Nice piano. It's not mine. I figured as much. Oh. What, so I look like I don't own a piano? Huh? I'm just kidding. I'm Louis. Technically, I'm the hotel's resident comedian. Uh-huh. I wasn't meant to be funny. Oh, okay. Don Canguro, ¿cómo me hago su miembro viril? Pues en YouTube. Play something for Elise. Too complicated. Un triangulito de Beren. ¿Le dan algo por las suscripciones en Prime? Sí. Sí, me dan. So, you're actually a comedian? Got it in one. What's your stage name? Louis. But that's your real name. Yep. Pretty slick, huh? Are you famous? Hey, I had my own TV show once. You did? Okay, it was on the public access channel in a small town in Pennsylvania. But it had its fans, and the jail time had nothing to do with what I said about the man. Don Cartucho, usted acostumbra a tomar café a veces. El del piano es idéntico a usted, don Arturo, nomás le ponemos sombrerito y barba de candado. Más bien se parece el Franco Escamilla, ¿no? Tell me a joke. Not now. I gotta finish my shift at the piano first. Didn't they have a pianist here? He got shot. Where and when do you perform here? My award-winning comedy show is on later. Over there in the ballroom where the buffet is now. You really don't want to miss it. The absolute highlight of the evening. I'll be there.
enough laughing already. Do you enjoy working here? Nah, I wish I could have stayed and knew lost wages. I was a big deal there. Then why are you here? Political correctness. You can't say anything these days. No one has a sense of humor anymore. You can't even entertain young women from the audience naked in your dressing room. What? Then they tell you that kind of thing is inappropriate, and then chase you out of town. Now I have to start all over again. Como ¿cómo se llama el güey que Luis C.K. El Franco Escamilla usa lentes. Ay, bueno, se parece más al que a mí. You don't sweat much for a fat dude. In this sweltering heat, I do. Nobody here knows how to adjust the air conditioning. I have to figure it out myself. I have to get going. Es que le tengo que poner el ventilador a este güey, ¿no? Yo creo. La visita al urólogo se podría considerar la primera experiencia musical. Ay, no creo. No creo. So let's see. Now that's what I call torque. Vuelva donde la alcaldesa, miren. A ver, aguántame. You don't sweat much. In this swelter, nobody here knows how to... I have to figure it out. A ver, pues. I have to get... La palanca faltante creo que está donde la que recoge la... ¿Qué? Está donde la que recoge basura del mar. You look kind of familiar. Yeah, absolutely, man. We've met before. I was wondering. At least once in a previous life, for sure. I mean, the universe has a plan. What's your name? I'm Pip, man. Yeah, for sure, man. I hear you, man. Your name wouldn't happen to be Kip. Hey, do I look that stressed out or what? I really gotta do something about that. Oh no, that'd be stress too. I'm Pip. Kip is my twin brother. Total drag. All he thinks about is his career. Gabolania se suscribió por 51 meses. Creo que es el único que tiene el lado del porno. Y él nunca escribe, así que pues ni lo aprovecha. Gracias, Gabolandia. Cuando... Ay, mira, ya escribió. ¿Qué demonios es ese emblema? ¿Cuál te salió, Gabolandia? Uno es el pichirri y otro es el... Y otro es el lado del porno. No sé en cuál vas. No sé en cuál vas. Ya. Es que me traen en putiza en la chamba. Pues ahí tienes. Gracias por tu suscripción, Gabolandia. A ver, ¿cuál es el que tienes tú? Déjame ver. Tengo curiosidad. ¿Cuál es el...? No, se lo merece. A ver, espérame. Vamos a ver cuál es el... ¿Cuál es el emblema que tiene? El emote que tiene Gabolandia. A ver. Vamos a ver. Ay, mira, tiene al pichirri el Gabolandia. Todavía no tiene el lado del porno, pero tiene el pichirri.
Ya casi llegas al lado del porno. Cuando ese Larry es como cuando su hermano se hizo pasar por usted. No. How do you get so relaxed? You gotta smoke the right stuff. ¿Qué se necesita para el lado del porno? Creo que 6 meses más de como estás ahorita. O sea, en 6 meses ya tienes el lado del porno. A ver, déjame ver. Porque no me acuerdo. Espérame. Déjame te digo. Twitch. Emotes. A ver. El porno es a los 54 meses. Tú tienes que 51. Te faltan 3 meses para tener el lado del porno. Y ya. Y ya con eso las. ¿Por qué no haces una reseña de Mega Man? El que sea, soy feliz. Y tal vez algunos no saben ni le recompensas. Ay, no me la sé de memoria. Mándale un huevo al Surracán Venus con voz de Natsuki. Me acordé de Back in the USSR, The Beatles. Smoking is bad for your health. I'm telling you, man, you gotta smoke the right stuff. Anyway, I can live without it, thanks. You're a loss. Mame, está cara ladita. Pues es que eran los puestos que seguían. O sea, el último emote era el del Turi lascivo. Y creo que eso estaba como a los 40 y tantos meses. I got a split, man. Peace, yo. Che gordo. A ver, vamos primero con la mona. Pues. Mira, esto de aquí. Nada sutil su trinche. That monkey has an unusual number of heads. I don't need to touch that. Citrus-flavored condoms. I bet those are tasty. Go ahead, take one, Larry, as a reward for the union of our flesh earlier. Wow, thanks. Having one condom with me is enough. Hey, Bobby? What's up, Larry? ¿Qué te parece? Prepara para un poco más de amor de Larry. ¿Cómo se supone que voy a pagar la multa? ¿Cómo puedo recuperar mi balsa? Tengo que salir de esta isla. ¿Qué puedes contarme de la leyenda de los fundadores de esta isla? So, how about it, huh? Ready for a little more Larry loving? Not now. I just ate. But don't go too far away. I'm pretty spontaneous as far as that's concerned. You know, I noticed that. How am I supposed to pay off the fine now? Come up with the money, and you're a free man. But I don't have that much money, and I have to get off the island. Tough luck, Larry. There aren't any other ships sailing the area at the moment either. Hardly anyone has dropped anchor here since that whole debacle with the festival. The what? Some guy showed up on the island a couple of weeks ago, said he wanted to change things. He had a ton of ideas on how to make this island the biggest attraction in the South Seas. Good idea. But he said he needed to attract a target group that would otherwise never see the light of day. Some sci-fi nerds. He called it a galactic festival. What a loser. I should have known that wouldn't work. Güey, es GTA San Andreas, no lo tengo. ¿A poco sí es el delicioso en este juego? Pues ya lo hizo, trinche Larry. Suertudo. Jajaja, lo sé. Solo que me acordé de la canción. Es una flor de un cochino.
Didn't he order enough junk food? More like too much. We had to feed it to the dolphins. They just sort of floated around the bay for days with bad gas. No, if that was all it had been, he brought all kinds of influencers, big and small, to the island. Promised them a unique, exotic, galactic festival. But he managed to totally screw it all up. No decent tents, not enough beds, rotten food, adulterated booze. When all the influencers got here, they thought that they would be seeing hit bands and big stars. But then there were only actors from some cheesy, low-budget movies. Who would ever have suspected that a supporting actor from Orangu Raptor versus Murano just wouldn't be that exciting? And that's when the rioting started. At least the tents didn't burn that long. The next day, everyone was evacuated, except for this one influencer. A travel blogger. Now she's complaining about everything and really ruining the hotel's reputation. She only gave us 2 stars on Gulp, and that is affecting our bookings. I don't know what her problem is, but I can't kick her out either because she insists on getting everything this guy promised her at the festival. If I ever get my hands on him again. Who was it? The guy who ran that tech company, BJ. Oh. You know him. Oiga, don, ¿ha hecho stream de Street Fighter? Creo que sí. ¿A usted le gustaba Celebrity Deathmatch? Sí, estaba bien chido. Es una referencia al festival Fire. ¿Sabes? Nomás que me caía gordo de Celebrity Deathmatch. Que Marilyn Manson creo que salió como 3 veces y en las 3 veces ganaba el güey. Ay, ¿por qué siempre gana ese güey? Medio me caía mal el güey. Pero fuera de eso está bien chido. We're so tight. What? Really? Well, we have a certain history. But you're not in cahoots with him? No way. Okay. If you can take care of that travel blogger, we're even. Just make sure she gives us the full 5 stars on Gulp. Right. I'll take care of it. How do I get my raft back? I don't care. Emma takes care of all the junk that washes up here. I have to leave this island. Maybe you'll just disappear without a trace, like many of the other guests. What? I mean, once you get settled in, you'll never want to leave again. Se ve bien boomer quejándose de Marilyn Manson. En ese entonces no estaba boomer, en ese entonces Celebrity Deathmatch es del 2000, 2001 más o menos. En ese entonces yo tenía 24 años, entonces no estaba boomer. Y me caía gordo que a cada rato salía Marilyn Manson en Celebrity Deathmatch y nunca perdía. El mame es genial. Es que eran fans, pues seguramente. Había uno donde salen BBC Podcast, creo, que estaba bien chido. Can I go into Faith's hotel room? What do you want to go in there for? I want to find out what happened to her. Okay. You seem to have quite an interest in her. I don't have time to deal with stuff like that. Ask Kip, the guy in the lobby. Thanks. Un regalito, Pedrín. También Stone Cold de Steve Austin salía mucho en ese show. Pues era el referee, ¿no? Era el referee, según recuerdo. Can you tell me about the legend of the island's founding? Yeah, of course. That's our main tourist attraction. Theoretically, at least. An old saga tells the tale of what happened. From England to these shores did sail Captain Muffington, a hardy swain, looking for fortune, seeking the thrill, yet the crew had been chosen without any skill. That rhyme seems a little forced. And there hasn't been any sex yet. Lady Gobbledick was the only woman aboard. Promising name. And the Marquis de Connard, who was planning a murder. Damn Italians. He was French. At least he wasn't German. They have absolutely no sense of humor. The Marquis was a ladies' man, bold as brass. I've heard there are people like that. Who was constantly searching for more ready cash. The first mate, however, was hot on his trail. Regibald Cockburn, a man burly and hale. But for Lady Gobbledick, he fell right twixt her thighs. The Marquis found a cave most mysterious and fell into fits violent and delirious. Things he had learned about himself as a gent, things of which he could never have dreamt. So first he fell into madness, and then did he leap into the volcano while Captain Muffington sank into the deep. Cockburn and Gobbledick in Kahlua did stay to love one another to the end of their days.
Le hacía de todo realmente el Stone Cold, quien por cierto acaba de volver a luchar después de 19 años. Uy, ya está bien roco el güey. Había puesto a los de South Park. En ese entonces no existía. Ah, no, sí existía. No, sí existía South Park en ese entonces, pero todavía no era propiedad de Viacom. Eran independientes todavía. Ya después los compraron. I was hoping for more sex. I suspected as much. I have to be going. ¿Le gustan las luchas? No. No, la verdad. Vestíbulo. Enciende el aire acondicionado. Ya lo encendí. Hey, that's my raft. That's junk, and it's going to be recycled. Can you lower my raft again? That's garbage, and it stays where it is. My beloved raft. Hey, hands off. Encendió todos menos el aire acondicionado. A ver, ahorita voy. Hi, I'm Larry. Larry Laffer. Hi, I'm Emma. Lovely name. Thanks. Are you a messy? What? Well, because you can't seem to throw anything away. All you have to do is throw it in the ocean and it'll float away. Practical. Are you trying to provoke me? Do you find me provocative? Not at all. You may be too young for it, but you seem a lot like one of those guys who's responsible for the state the world is in. Tipos con trajes informales de colores, tipos con encantos sin igual, tipos que han hecho todo bien en los años 80. Guys who did everything right in the 80s. Okay, boomer. I don't have a boomerang. What did you do to my raft? Your what? There, in that net. Wait, you threw that piece of junk in the water? That's not junk. That's outstanding engineering. I already complained to Governor Marley about that. She wanted to find the culprit and hit him with a heavy fine. So it was you. Don't worry, she already found me. And man, did she find me. Ok, boomer, gordo, forro. Don Incipiente, ¿le gusta más el mole rojo o el mole verde? ¿No es albur? El rojo. Tipos gordos, pelones y cuarentones. Now give me back my raft. Not a chance. I will not allow this raft to deface these beautiful waters again. I could actually hear the quotation marks. Don Joe, ¿a qué se debe el cambio de estilo de arte en este juego? ¿A que lo hizo otro estudio? A que no es el mismo estudio, o sea, cierra pues, caput desde hace muchos años. Este es otro estudio el que lo hizo. What are you doing here anyway? I am an environmental activist. Wherever nature gets polluted, I am there to save it. And that just coincidentally happens to be the nature on a tropical island? You see the kind of junk people throw in the water here? Stop calling my beautiful raft a piece of junk. Never! How'd you find my raft so quickly? I've placed sensors all over Kahlua. Water temperature, wind, pH values, solar radiation. I can monitor everything here from my control center in real time. Plus, I've set up a few cameras on the island. Sounds like you don't miss much. I never sleep. I comb the beach with a metal detector. The things I find there, some people even just bury their old consumer electronics. What monsters! Como tú. Tienen que derribar los barriles de petróleo en el hotel para distraer a esta loca. A ver, aguanta. I want to report some serious pollution. What? Where? Hay un tipo conduciendo un SUV al otro lado de la isla.
Alguien del hotel tiene una bolsa de plástico. Alguien está andando sin ropa en la playa. Someone at the hotel has a plastic bag. That is a structural problem in our society, and the government has to step up to the plate. So now it's suddenly the government's responsibility. That's what I said. There's a guy driving around in an SUV on the other side of the island. Well, I can't save the whole world. Right now, I'm only taking care of this part of the island. That's a double standard. No, it's pragmatism. Someone swimming naked down at the beach. That's not pollution. It is visually. Besides, they might be in it. I've got bigger threats to the environment to deal with. Era un trinche gordo. I made a mistake. Everything's clean. You didn't by any chance find a key somewhere near the hotel, did you? Yes, I have. How exactly? On one of my patrols with the metal detector. I was going to take it back to the governor. Oh, I can do that for you. I'm going back to the hotel anyway. That would be great. Here. Have you, by any chance, seen a pretty blonde anywhere? I try to avoid people as much as possible. Her name is Faith. Ring any bells? No. La voz de Larry está bien chistosa, pues es la misma voz de toda la vida de ese güey. De hecho, cuando iban a hacer el juego anterior no querían ponerle esa voz y casi se levantan en armas los fans de Larry y terminaron contratando al actor. I have to be going. Porque ahí en el chat de... ¿Qué es? En los foros de Steam, ahí cuando anunció el primer juego, le preguntaron que si Jan Rapson iba a hacer la voz. Y dijo, no, es que fíjense que como que andamos queriendo hacer una cosa muy diferente. Y básicamente, no, pues yo no voy a comprar su porquería, que la chifla. Si no tiene la voz de ese güey. Y ya terminaron contratando al Jan Rapson a que hiciera la misma voz. Ya juegue bien. Arriba hay una gorrita de Mario. Ay, mira, sí es cierto. Hay una gorrita de Mario. Oh! You want to dispose of that properly. Thanks. Just be sure to put them in a lockable container. Otherwise, some poor animal might get caught in it. Better not. I might mess something up. That's one of those modern folding computers. It's quite attractive. Can I have the magnet? Sure. Now that I have my metal detector, I don't need it anymore. Just an ordinary locker. It's locked up nice and tight. Better not. Those two things won't work together. Es cierto que usted es el mejor jugador de Larry en México, no creo. Pues bueno, creo que aquí ya no hay más que hacer. The trash cans seem to be full. Deja antojar en Twitter. Y está un huevo de Yoshi. There's nothing left in there that I could use. Ah, no lo vi. I managed to fish out a quarter, but then the magnet fell in. Estamos bien. Oh, it was minted in 1987. I can't reach the bottom of the well with my hand. I can't reach...
Pues seguro es el fan mexicano número 1 de Larry. Pues no sé, pero pues si a mí. No sé si es el número 1, pero si a mí sí me late el mono. Yo creo que por eso ya nadie me pela. Ya todos me funaron por. ¡Ay, ese juego tan pervertido! So let's see. A ver, pues el aire acondicionado. Pues es este, ¿no? Ah, no, es este de acá arriba, ¿no? A ver. Verde. Pero necesito la palanca. Necesito la palanca. Por eso no lo he activado, porque necesito la palanca. Yo lo funo por guapo, Rorro. Sí he probado los Picross del Switch. Están bien caros. Sí vi que venden Picross en el Switch y están carísimos. Dije, ay no. Los del 3DS valen $5. ¿Quién lo va a funar, don? No meme. Ay, yo no sé. Alguien. Pues alguien, no sé. Es que necesito la palanca. Si no, no jala. Is there anyone around? No? Guácala. This stays between us. Capiche? Sí, cierto, de frente se ve re feo el ar. Picross 3D está 3 veces perro grande. Tengo el demo del Picross 3D y como que no lo entendí, la verdad. Y está bien caro, por eso no lo he comprado. Si lo funaran por algo, ¿por qué sería? Por jugar Larry. Por eso. Lo voy a denunciar por ser tan hermoso y por ensuciar la playa. Mira, muy bien. Gracias, supongo. I want to report some serious pollution. What? Where? Tipo, hay alguien en el hotel en una bolsa de plástico. Alguien está en. El monstruo vestido petróleo en el agua del hotel. Some monster poured oil on the water at the hotel. My sensors already told me that. Then why are you still here? The oil spill is annoying, but it isn't big enough to be dangerous to wildlife. Fortunately, birds are intelligent enough to avoid the spill on their own. So you're not going to do anything about the oil? As long as it doesn't endanger any animals, I'll rate it a priority level 3. First thing I have to do today is to sort this junk out for recycling. That's still my raft. I made a mistake. Se lo recomiendo ampliamente. Lo podemos fundar tantito, no. Ay, allí y se ven chichis y pelos. ¿Dónde tú? No vi. That's fine, just the way it is. There's nothing there to take. Say, what's the deal with that box? It's the key to the toilet in the jungle. And where's the key now? I lost it on the beach somewhere. Where exactly? Somewhere down by the rosy palms. There aren't any rosy palms. Then I don't remember. En ese puesto se ven pues sí. Sí, ya habíamos dicho eso. No, I'd rather do my falling down at Lefty's. I think there's something moving down there, but I don't want to know for sure. Mimir, no, Larry sí.
Ay, guácala. Guácala. Would this be the ladies' room? That's a pretty big hole. Thanks, I've seen enough of those. That would be a little too public for me. I don't need an audience. Hello? Looks like no one's in there, but it's locked. It fits. Okay, let's see. Los baños del Conalep. Usted no tiene que quedarse despierto vigilando los servidores cuando cambia el horario. No, hasta eso no. No, es que estaba pensando si había habido algún trabajo donde hubiera tenido que hacer eso, pero no. No, la verdad no. No recuerdo que haya tenido que hacer eso en algún trabajo. Don Cagadoro me da cursos de Visual Basic. Uy, años que no uso Visual Basic. Y mira que era bueno para el Visual Basic. Pero pues no, ya no me acuerdo. Ya fue hace mucho tiempo. A natural jacuzzi. Whew, more like a natural cooking pot. I can't reach the stairs because the hot spring is blocking the way. Either that gutter's bent or it's made for diagonal rain. I'm not straightening that out. I think it's fully automatic. The water treatment plant seems to lead to the hotel. Somehow he looks pretty horny. That's out of my reach. I think whatever you pour in here gets mixed with the water that flows through. ¿Alguna vez has trabajado con macros en Excel? Sí. Vi las fotos de una posible nueva reseña, Don. ¿Son reales o fue por el Día de los Inocentes? No se olvide de la lista de pendientes por si se atora. A ver si es cierto. ¿Dónde está Fate? En una parte tiene que haber pistas de lo que le pasó a Fate. Recupera la balsa. Esta activista no me va a dejar acercar mi balsa, pero tengo que recuperarla como sea. Si consigo que la bloguera de viajes deje una evaluación de 5 estrellas en Gulp, voy a retirar los cargos en mi contra. Y ya. Esa agua de termales está que quema. Me acuerdo que una vez fuimos a un hotel y tenían su trinche spa. Ahí entre los servicios estaba su trinche spa. Y me acuerdo que tenían una tina así con agua hirviendo y otra con agua fría. Y dije, ¿me meto a la de hirviendo? No. Así metí el dedito y dije, ay no. ¿Me meto a la fría? No, pues está fría. Y de plano mejor me vestí y me salí. Así. Dije, nah, mate un pinches miaus. Ah, huevo, chismecito, ¿no? Pero pues nomás fue eso. Me acuerdo que se necesitaba
la moneda para algo, pero no me acuerdo para qué. I can't break it open with that. Es un chismecito de esos que se sabe. Uy, pues no, tiene que, son espontáneos, ¿no? ¿Es verdad que el último stream se revela quién es el pinches miaos? Ah, no sé. I'm not touching that. I might get something on my suit. If I untie that pig, it'll bite my arm off. Everybody knows pigs do that. Nasty animals. Unless they're the pig is bound to a spit. The spit isn't turning. Either the pig is too heavy, or the spit has no power. At any rate, it's a good thing for the pig that the barbecue is off. For now. Cuenta el chisme de que los transgéneros ya no son gordos. No, sí son, sí están. Y yo creo que con la pandemia todos nos pusimos bien gordos, bien marranos. El rojo y luego este azul, no, pues pasa por aquí. ¿Es verdad que usted formó parte del proyecto Manhattan? Buenas noches, señor Arturo, yo me voy a dormir. ¿Qué tienes con los angelitos, John? Sí. ¿Quién es más alto de los 3GB o usted? Ay, no me acuerdo. El cerdo que está colgado se parece mucho al Rafa. Ay, ¿por qué? Inquieto. Pues yo creo que ya vamos a dormir. Ya vamos a dormir. Ya le seguimos el otro sábado. Characa, pues ya saben que se cuidan, se vacunan, sueñen con los angelitos. Nos vemos el martesito, ¿sale? Y ya. Bueno, bye.